No, Me ni iba cerca, venga. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos a un nuevo vídeo de Oda al Friquismo. Hablemos de lo que nos gusta en Oda al Podcast. Tercer vídeo de esta sección, vídeos que no son para ver, sino que son para oír. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la Tierra Media con el Señor de los Anillos, que hace poco ha sido en fin reestrenado tras 20 años. Y bueno, venimos acompañados de mi colega Luigi para hablar sobre la trilogía. ¿Cómo estás, Luigi? Hola, perfecto, ¿qué tal? Pues muy bien, que encantado. Bueno, esto es un vídeo en plan así, en plan natural. Estamos aquí pasando un calor que te mueres. Yo tengo el pelo sucio, pero como es para oírlo, no es para verlo, pues da igual, ¿no? Que tengas pelo, que manda. Me estoy quedando calvo también. Es un espacio estrecho. El móvil, en fin, tenemos un poco lagueado el cacharro que sujeta el móvil, así que a lo mejor le da por agachar la cabeza, ¿vale? Y nosotros con ella. Y tenemos de fondo auténtica música de Howard Shore que ha compuesto para nosotros, para este podcast en concreto, en exclusiva. No, en verdad hemos puesto música de, no sé, parece la serie del Club de los 90, porque es que si no el copyright nos saltaba. Y nada, ya está, vamos aquí a hablar un poco de... Bueno, pues ha sido un acontecimiento, ¿no? Para todos los que amamos las películas del Señor de los Anillos. Muchos las vimos cuando éramos pequeños. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues las primeras nunca las vi en el cine. Y creo que, bueno, te pregunto a ti, ¿qué ha sido para ti el sentimiento de volver a la Tierra Media? Pues ha sido genial porque yo las últimas veces que las vi en el cine, pues era un chaval, era muy pequeño. O sea, tendría 16 años la primera vez que vi la... Pues ya eres más mayor que yo. Quiero decir, que al menos lo tienes en tu cabeza más... Sí, pero bueno, el hecho de poder volverlas a ver en grande, creo que es una experiencia que no se vive en una televisión o en un espacio más pequeño, ¿no? Creo que la experiencia de ver las películas en una pantalla grande, eso es algo que hay que vivir. Y está bien que la hayan reestrenado por lo menos para tenerlas de nuevo vivas, ¿no? Que ahora con toda la remasterización, todas estas cosas que han sacado nuevas. Que además supuestamente la han estrenado ya lo estoy en plan normal, o sea, esto ya... Además, la han estado supuestamente en 4K, pero tú has notado en 4K, o sea, yo creo que te va a ser el vídeo ese de Wasabi, que hablaba sobre que habían cambiado ciertos colores en la trilogía, que también decía que el ojo se iba acostumbrando conforme veas la película y que por eso no te dabas cuenta. ¿Tú sí te diste cuenta de eso en el cine? Es que depende, hay planos que se notan más por el hecho que son escaneados del original, o sea, que son escaneados del celuloide, que lo han hecho bien remasterizado en 4K, y otros como los efectos especiales, que en la época que se hizo la trilogía del Señor de los Anillos, pues estaba a 2K, o sea, el máximo que podían sacar los efectos era 2K, entonces han hecho un rescalado de esos planos o de esos efectos a 4K, y es verdad que ahí se nota un poquito pues la... Pero o sea, por ejemplo, la diferencia. Estas películas, ya no te hablo de la versión extendida, te hablo de las que hacen en el cine, la versión de cine, las cortas. Ya existen en Blu-ray. Sí. Y en 4K también, en uso doméstico, ¿no? Es decir, han cogido la de uso doméstico 4K y la han puesto en el cine, ¿o? No, realmente lo que han hecho, o por lo menos lo que Peter Jackson ha dicho, es que para la versión en 4K han vuelto a coger los negativos de las películas, lo han escaneado, lo han remasterizado en 4K y lo que tú decías antes, lo han cambiado la colimetría de la película, el color lo han cambiado. De hecho, si tú coges los Blu-ray que tienes de la trilogía original y los comparas con los de la 4K, la versión en 4K, se nota la diferencia de color y son cambios sutiles, porque en parte es la misma película, pero son cambios que ha hecho Peter Jackson. Yo, por ejemplo, ayer que vi otra vez el Retorno del Rey en el cine, que me he dado cuenta más de estas cosas, había veces que se veían algunos personajes borrosos y los fondos quizás más definidos. Yo no sé eso si se debe a ese intento de rescalado que medio queda bien, medio queda mal. Seguramente sea ese intento de rescalado que tú dices, porque con el 4K lo que se pierde muchas veces, o sea, se intenta ganar definición, pero tiene tanta definición que a veces se pierde. Por el mero hecho de que, claro, los efectos se ven muchísimo más, cantan más todo, los poros de los actores, todas las imperfecciones, ¿no?, que tenían en el celuloide se ven mucho porque lo remasterizan. Entonces sí, hay algunos planos, pero por lo que hemos hablado antes, porque los efectos especiales estaban hechos originalmente a 2K y al rescalarlo pues sí que se difumina la imagen. Claro, ¿y por qué? Bueno, para que sepáis, Luigi es director de micro, de teatro, también guionista, y ha estudiado cine. Y sabe mucho de lo que habla, de tema cámara, edición, montaje, también monta, o sea que es un tío apañado. También es bueno que está aquí para que nos dé una lesson class in cinema y todo eso. Bueno, vamos a cerrar un poco eso, porque bueno, estas son cosas más técnicas, ¿no? Que igual tampoco pero debe ser al espectador medio, pero sí es verdad que ha habido una diferencia leve entre la versión que vimos en el cine por primera vez. Por ejemplo, yo sí, cuando lo he visto en Blu-ray en casa, siento que en parte he visto un poco en el cine, es como...
que mucha vaca poco aprieta. Es decir, ¿por qué cuanto más perfección al final se estropea? ¿Por qué insisten en hacer eso? Te pregunto a ti, ¿sabes? Pues yo creo que Avaricia. lo hemos hablado en privado. Yo creo que muchas veces es marketing y es pues una manera de darle al espectador algo nuevo. Pero ¿para qué cambiar algo que está bien, no? Es la norma del Señor de los Anillos. Después que te comenté que, bueno, las películas ya supuestamente han terminado en el cine. Ayer fue ya la última sesión. Ayer, viernes día 20 de mayo. Jueves 20 de mayo. Pero no. Hoy está otra vez la comunidad, mañana está las dos torres, el domingo el Trono del Rey y la semana siguiente el lunes. Así durante 2 semanas, aparte de la trilogía que va pues la de Maratón en Plaza Mayor, y creo que es más cine, como en Yemo de Madrid y tal, también, que me ha dado por verme en la página web, tío. Y supongo que habrán funcionado bien en taquilla, las mantendrán un poco más. Sí, ¿no? pero ya todo el mundo quiere verla ya la... Yo qué sé. Los cines tienen que rescatar un poco lo que han perdido esta cuarentena y demás. Imagino que el Señor de los Anillos tiene suficiente público para llenar las salas, ¿no? Claro, también te quiero preguntar eso, tío. ¿Tú crees que, tal como está el panorama en el cine? Yo creo que Sonillos, por ejemplo, en España ha demostrado que traer películas de hace tiempo al cine atrae a gente por nostalgia, por curiosidad. ¿Tú crees que sería un buen momento para que el cine trajese Jurassic Park, la lista de Schindler, el viaje de Chihiro que la han puesto hace poco, traer la de Harry Potter, Star Wars? Yo creo que está bien. Reposición, ¿no? Creo que está bien dentro de su marco de aniversario, por ejemplo. La Comunidad del Anillo cumplía 20 años, ¿no? Entonces, en diciembre, perdón. En diciembre, bueno, de este año, ¿no? Sí. Año. Pero está bien porque, bueno, 20 años la Comunidad del Anillo, venga, vamos a hacer una maratón de las 3, ok. Pero si me traes, por ejemplo, ahora, yo qué sé, una película más actual, El Caballero Oscuro no ha cumplido, ¿cuánto? Ya tiene 20 años no ha cumplido. 13 años, vale, de 2008, 12 pues, años. 13. Me parecería raro que ahora trajeran, por ejemplo, El Caballero Oscuro, pues me molaría igual más dentro de... Cuando cumpla 20 años, pues decir, hostia, El Caballero Oscuro cumple 20 años, vamos al cine a conmemorar el aniversario, ¿no? Eso sí me parece bien. Pero traer películas que ya se han estrenado actuales otra vez, no sé, me parece un poco innecesario. ¿Te fijas? Bueno, cuando Tenet pusieron Origen en el cine y tiene menos años que El Caballero Oscuro. Sí. Es de 2010 y la pusieron en el cine. Y llevan por otra vez con Harry Potter. Te toca el Yo cine, creo que también es que estamos viviendo un tiempo un poco especial, ¿no? Porque el cine necesita captar esos espectadores que ha perdido durante toda la pandemia y entonces está tirando de cosas que saben que realmente van a funcionar, porque Harry Potter tiene su público, Nolan tiene su público, El Señor de los Anillos tiene un gran público. Entonces están tirando de eso para que la gente poco a poco le pierda el miedo, creo, a ir a las salas al cine, ¿no? Sí, también que es por eso, tío, porque la gente se vaya un poco reenganchando un poco más al cine y en fin. Claro. Está fuerte la música, tío, está... Pues... Yo creo que depende. Vosotros comenta. Ah, no, que no es un directo, es un podcast. ¿Sabes? Vaya. Bueno, Luigi quiere hacer un directo, pero yo le que quiere hacer un podcast. Hubiese sido gracioso que nos dijesen. Así la que... música está muy fuerte. Fíjate que estamos grabando esto, tío, y que después está la música a tope como... Bueno, pues nada. Total. Bueno, no va a haber mi madre y un gato. Así que tampoco pasa nada. nada. Yo con el Doctor Malino aquí con tu perra. Sí. Aquí acariciando tu perra. Bueno, y preguntarte, bueno, que estamos, tío. Pues, sí. ¿Tú cómo conociste El Señor de los Anillos? Yo no te voy a engañar, yo conocí el Señor de los Anillos por las películas y después gracias a las películas pues ya me aficioné a leer la novela, leí El Señor de los Anillos. ¿Te la leíste en la oleada de que estaban las películas en el cine? Se estrenó La Comunidad, yo vi La Comunidad del Anillo, me encantó La Comunidad del Anillo y en ese margen, ¿no? Que era anual, que salía una cada diciembre. Una cada año, pues me leí los libros, me leí El Hobbit de un verano también. Y después vino la maravillosa idea de las versiones extendidas en diciembre de ese mismo año, creo que salía la extendida. Y entonces fueron como 4 años en las que estuvieron las películas, contando las versiones extendidas. Que... Sí, pero las versiones extendidas las ponían, bueno, tú fuiste a la maratón, que las pusieron extendidas en la 1 y la 2. Pero eso que creo que, a lo mejor el 2001... era La Comunidad en el cine, 2002 en noviembre la extendida y en diciembre de 2002 era las dos torres en el cine. Un mes antes exacto. de la siguiente. Entonces era como muy guay, o tenías El Señor de los Anillos muy presente durante esos años, ¿no? Y fueron unos años muy guays porque también, bueno, tú sabes, salieron videojuegos, cosas que tenían que ver con las películas. Entonces vivimos la experiencia desde primera mano, no es lo mismo que ahora que alguien, un chaval, descubre El Señor de los Anillos y ya está todo, ¿no? Están los videojuegos, las películas. Pero en aquella época la vivimos nosotros, pues yo creo que fue la mejor, ¿no? Que es donde salieron todos los productos del Señor de los Anillos. Yo tengo un sentimiento, tío, que igual es un poco egoísta, pero es que no lo puedo evitar. Que a lo mejor cuando veo Twitter, que está bien, sé que yo no conocí las películas de Star Wars 5 y 6, pues tampoco había nacido.
Pero que a lo mejor gente que diga ahora, voy a verlas por primera vez, va a ser muy emocionante. Y yo, vete a tu casa, llevo 20 años viviendo, o sea, Claro. ¿sabes? Me sale esa territorialidad que Sí. es irracional. Es que irracional, realmente pero- es irracional. Creo que está bien que la gente descubra El Señor de los Anillos para el tema de las novelas. Y además, si nunca lo has visto en el cine, es que es el momento. en el momento, claro, y además ahora se ven mejor que nunca porque ya es digital, lo vas a ver la imagen más nítida que en celuloide, pero yo me refiero a ese sentimiento de vivirlo en la época, o sea, cuando salieron. Sí, el calor de ser más joven, Claro, es un niño, poco todo. comparable a lo que vivieron quizá nuestros padres con las películas de la Guerra de la Galaxia, ¿no? De Star Wars, ¿no? Ujú. Las primeras, o sea, las originales. Creo que, aunque nosotros hemos vivido una trilogía de Star Wars que es las Sí, precuelas, y las secuelas. la secuela, pero no es comparable quizá al hecho de verlo por Aquí primera tengo la vez. película preferida de Luigi. Sí, bueno, te quiero decir, mi preferida para una quema, Ah, vale. para una hoguera. Pero sí, te quiero decir que yo creo que el sentimiento es distinto. O sea, gente que la descubre ahora, genial, porque descubre las películas y tal. Pero ya en el cine, tío. Eso como... Pero lo que vivimos nosotros cuando se estrenaron las películas sin saber lo que íbamos Lo a que ver, era, claro. ni lo que La era. ni leyenda, nada. la leyenda estaban haciendo, Exactamente. el mito estaban haciendo. Todo esa eso época. es muy bonito de vivir y creo que eso se vive muy pocas veces, o por lo menos yo tengo la sensación de haberlo vivido con muy pocas películas. O sea, El Señor de los Anillos para mí fue una experiencia única y lo sigue siendo cada vez que la veo, pero en aquel momento Ujú. fue una experiencia, y supongo que para ti también, que tú también serías un chaval. No sé, yo la primera vez que he visto anillos fue 18 de abril de 2002, pero lo sé porque fue el día de mi santo, San Perfecto, y mi abuela me llevó al Casablanca y me dijo, ¿qué es lo que hay a Casablanca es un videoclub, ¿no? Eso, Casablanca. No me llevó a la ciudad de África, no estaba en blanco Un y negro. videoclub, para aquellos que nos ven, que sean muy jóvenes, es una cosa que ya no existe, donde ponían películas y tú podías cogerlas en Sí, físico y no VHS. y en VHS, Bueno, y también con el día DVD, y alquilártelas por un fin de semana, ¿no? Unos Sí, días. sí, si la alquilabas un Maravilloso. viernes, la Qué devolvías el sábado. Si la alquilabas el sábado, como cerraba el domingo, la devolvías el lunes. Y le costaba 3 euros, me parece, Sí. el alquiler. Yo me acuerdo que alquilé, vamos a hablar de los Rugrats. Alquilé una de los Rugrats que me hinché a ver la 10 veces en VHS. Pues fui allí y me dijo, estas son las que eran de moda. Estaba el Monstruo S.A. de Pixar, 2001. 2001-2002, y la Comunidad del Anillo. Y fue en plan, mira, esta que están los... que hay elfo, que hay espada, que hay cosas así guay. Y yo eso la vi en mi casa, en vídeo, y me quedé flipado. Claro. Me quedé alucinado con todo, con la majestuosidad, con la banda sonora, con los personajes, con el miedo que daba impacto. Eso lo hemos vivido y también Yo con- tendría 10 años, 11 cuando... Claro, pero cuando la vi. lo que te quiero decir que lo que te pasó a ti le ha pasado a mucha gente, que la comunidad la vio en televisión, o la vio en televisión o en vídeo, en DVD. vídeo, y luego fueron a ver las demás en cine, pero hay gente que no ha visto la comunidad como tal en un Pero cine. yo por eso la comunidad la vi dos veces en el cine, porque tenía esa... Eso cuando hemos ido juntos con otros amigos a ver las películas en el cine. Y yo lo que me hacía de ver en el cine era la comunidad, porque sentía que era una cuenta pendiente conmigo mismo. Porque como... Es que nunca he visto en pantalla grande la batalla de Moria, el enfrentamiento Claro. de Gandalf contra el Balrog, por ejemplo. Entonces pues, quiera o no, eso fue como... como vivirla pues diferente, Sí. más grande. Ya harto de verla en tele, porque ya por fin pude verla en el cine. Y después me acuerdo, tío, que había otro videoclub por aquí, no Casa la tienda Pi, creo que se llamaba, que se convirtió en tienda de ropa, en fin. En agosto de 2002 se lió una cola enorme a las 5 de la tarde para comprar las dos torres. Estaban las dos torres ya en venta, en VHS Hostia. y en DVD. Y me acuerdo que un agosto, con un calor que te cagas, yo me hice mira, se va hace ya un mes de las dos torres, o sea, hablando de las dos torres versión normal en VHS, o sea, la cosa más... Por allá te de guardar el armario. Bueno, un buen recuerdo. Y hubo cola. Yo me quejaba porque tú veías las dos torres y dices... está aquí, de hecho, Me voy a quedar sin copia, ¿no? Pensaba, Dios mío. No, pero tú que aquí las dos torres, tú ves tú aquí todos los contenidos que te vienen. Oye, qué maravilla los carteles originales. Sí. Yo los echo de menos un Mira, poco. tío, mira. Ahora cómo se tiene que romper. Haciendo tío, los capítulos, que te vean capítulos de... Enséñalo a la cámara que lo vea. Son- Chicos, abuelos, nietos. Los DVDs tenían cada capítulo tenía un título. Y los DVDs traían un papelito. Que Y eso traían ya- papelito. Eso se ha perdido ya. Como en los manuales de la PlayStation. Ah, no, te viene un por favor no uses el mando mientras cagas, porque se puede manchar, ¿sabes? Como, oh, gracias. Pues esta película fue en plan, yo me quejaba porque trabajaba contenido extras y VHS no tenía nada. Claro, Como, claro. vaya mierda, esto es para que te esfuerces a comprarte ya los putos DVD. Y me acuerdo que con mi abuela, que en paz descanse, que fue el parte de la que ella me enseñó a hacer anillos, en su VHS, no sé por qué las películas se veían se veía color, pero a veces se ponía en negro.
la cinta, no sé por qué. Cambiada de blanco y negro a color. El pigmeo no va muy bien dentro del VHS. Y mi abuelo se enfadó conmigo porque yo me iba súper loco aquí a mi casa a ver las dos torres en vídeo. Y mi abuelo se enfadó porque dijo, tenías que haberla visto conmigo, no sé qué. Y nos peleábamos, hicimos las paces por ahí en su casa. Y en un VHS, en blanco y negro, la edición normal, o sea, más clásico. Eso sí que es una remasterización y no lo que Eso sí que eso es las dos torres Snyder Cut, en blanco y negro, la Peter Jackson's Cut, en blanco y negro. Y claro, sobre las dos torres, hemos comentado eso, que se nos ha hecho un poco pesadilla. Sí, a mí por lo menos a la hora de revisionarla en el cine, bueno, realmente las dos torres a mí la que menos me ha gustado siempre, pero no en el hecho de que diga, ay, que no me gusta. Me gustan las tres Sí, por igual. puesto a comparar, ¿no? Puesto a comparar entre, porque para mí el Señor de los Anillos es un viaje de una sola película larga. Sí, pero, claro, por supuesto. Sí. Bueno, hay que hablar de cada película individualmente. Las dos torres no es que no me guste, sino que creo que tiene partes que pesan o que palidecen de ritmo. Entonces eso se nota a la hora de ver la película. Y pienso que es más bien, la veo como un experimento hacia la tercera. O sea, es como un puente intermedio hacia lo que se ve en la tercera. Claro, pero el experimento, si la primera ya estaba hecha, no sé, ¿la primera es experimento? Pero la primera tiene una estructura muy... Más aventura. Y como que tiene un ritmo muy... Además lo comentamos cuando lo mismo, te dije, tío, se me ha hecho súper corta la comunidad del anillo. Sí, pues. Y creo que es por el hecho de que, bueno, las dos torres tiene varias tramas segmentadas, la comunidad es como más lineal, ¿no? Sí, bueno, está todo más centrado, más enfocado. Claro, más enfocado a la comunidad del anillo y ya está. Pero las dos torres es verdad que se dividen las tramas por primera vez en la saga. Igual que en el Retorno del Rey, o sea, el Retorno del Rey no pesa tanto. No, porque en el Retorno del Rey pasan tantísimas cosas y hay tantos hechos importantes, por así decirlo. Más jopa, saco ya. Y está todo tan bien hilado. Por eso te digo que las dos torres me parece un experimento de eso. O sea, es como que vamos a intentar hacer esas tramas de las dos torres, pero las vamos a perfeccionar en el Retorno del Rey. Al menos a mí me da esa sensación. Bueno, pausa, somos muy fans de Señor Anillos. Tenemos ahí el póster de Retorno del Rey. Por aquí está Tierra Media, pero tenemos camisas de Star Wars. Sí, Chewbacca, es verdad, tío. Vamos de Star Wars, ¿vale? Bueno, a ver, ha encantado así. son dos sagas que nos gustan mucho. No, sí. Pues, a ver, pero antes de ver a Dos Torres en el cine, tío, ¿qué te da este sentimiento de... ¿Tú sentías eso con las Dos Torres antes? ¿O has ido viéndola en el cine ahora? No, además me pasa con la versión cinematográfica, porque la extendida es verdad que me parece como más natural o como que está mejor... Más llevadera, más llevadera, más orgánica. No, exacto, esa era la palabra, más orgánica, ¿no? Está como más distendida y entonces te van mostrando los hechos bien. Supongo que es mental, porque la versión extendida ya te dices, vale, va a ser más larga, entonces tal. Pero, no sé, la versión de cine hacía muchísimos años que no la veía, de hecho hasta yo también. de ese DVD, o sea, yo tengo ese DVD en casa, ¿no? Y no sé de qué año es ese DVD, de 2003, ¿no? No sé, ¿de qué año? Bueno, esta es, bueno, pues si queréis ver El Hobbit, la edición de Tolkien, ¿sabes que unos fans hicieron, como son 3 películas, y la segunda y tercera empiezan a sobrar un poco, un grupo de gente hizo un recorte de las 3 películas en una sola. Está en inglés subtitulada en internet. Y yo, como soy muy friki, pues le hice una carátula, ¿vale? Eso está hecho con el Paint. Hombre, está hecho con el Paint, ¿eh? Curioso de ver será, pero... Está con el Paint. Está tenía, tío. Está bien. A ver si tú tienes estas 3, ¿no? Sí, las 3 versiones cinematográficas en DVD, porque no sé si en Blu-ray las han sacado. No lo sé. Sí, está saliendo en todas las versiones. Esas son las originales que antes de que Peter anunciase las extendidas, todos nos comprábamos estas. Evidentemente, porque era como, quiero tenerla en casa para verla tropecientas mil veces. Sí, era como esa sensación de ser pequeño y decir, Dios, las tengo en mi casa. Las tengo en mi poder, anillo único. Las tengo en mi casa, tío, el Retorno del Rey en tu casa, pero por favor. A mí el Retorno del Rey ya no me la compré, porque claro... ¿No, tío? No. ¿Cómo si quieres echar un ojo? Es un tesoro, mira, ganadora de 11 Oscar. Claro, esa es la versión de cine. La versión de cine, con todo, con su letreta, con sus capítulos, con sus fotos, Pues las Dos Torres, versión cinematográfica, volviendo a eso que comentábamos, a mí... ¿La pongo ya? O... Sí, ponla. Bueno. Si queremos cogerla ya las tienes en Vale. Todo esto un podcast. A mí se me hizo larga por el mero hecho de que creo que palidece el ritmo y que creo que la parte de los Ents, sobre todo, yo creo que ahí coincidimos. Los Ents es un corte de rollo que te cagas. Es que como que pega el hachazo desde la batalla del abismo. Claro, tenemos el reunión de Ents. Y es como, no, tío, quiero volver a la puta batalla. Y entonces como, es necesario. Claro, eso, hay que colarlo. Hay que hablar de ello, hay que colarlo, pero el problema es... Espero que la gente no se lleve las manos a la cabeza por lo que estamos diciendo, porque bueno, claro, esto es un podcast para putear las Dos Torres, no para hablar de la trilogía, sino para putear... No es verdad, las Dos Torres yo la considero una gran película. Sí, pero puesto a elegir de las 3, quizás la que
tropieza un poco más. Si tenemos que ¿vale? hacer una criba, pues la Dos Torres sería Claro, la que se lleva un poquito menos de, Sí, un poquito menos de... de esplendor, pero bueno. Pero sí es verdad que, por ejemplo, eso que yo me acuerdo cuando las 2 horas la vi en el cine, que, bueno, ya voy a decirlo de forma... Mi padre decía que Sauron parecía el ojo, ¿vale? No voy a decir nada más, porque por si acaso, ¿vale? Pues parecía... ¡Ay, parece un gran! Y yo, papá, me sacas de la peli. Pero sí es verdad que cuando la vi, lo flipé. En su momento me gustó más que La Comunidad del Anillo. Pensé que ya fui madurándolo con el tiempo, pero claro... Esa sensación, ¿no? De ver la comunidad en tu casa. yo Quieres creo- saber cómo continúa la historia y en el cine vete después esa batalla. En la sala 1 del Plaza Eso te iba a Mayor. decir, digo, El abismo de Hell. creo que a todos con esa edad nos impactó mucho el salto de la Comunidad del Anillo a ver la pedazo Sí, de de algo batalla. de aventura y más personal, más intimista, algo Claro. más bélico y más grande. brutal, porque la batalla del abismo de Hell en su época, inclusive a día de hoy me parece brutal, Sí. fue algo impactante para los que vimos la película por primera vez. Entonces, las Dos Torres tiene eso, porque creo que es un salto hacia la adultez, aunque la primera es adulta, pero la segunda es como madura en ese aspecto, Ujú. y la tercera redondea toda esa fórmula. Creo que la Doctora tuvo que tomar 2 decisiones muy difíciles, que en fin, eran parte del adaptar la historia al cine, pero al llevarlo al cine, eso, dar el salto de la comunidad que es más de cuento y más íntimo y más centrado y tal, a hacer algo con muchos más personajes, más centrado en la guerra y además dividir la trama en 3. Sí, Ahora con Legolas Gimli, Merry, Pippin, Frodo y Sam. Cosa que no pasaba en la comunidad. Creo que Peter Jackson se enfrentó a esas dos cosas. De hecho, yo siempre siento cuando veo esos anillos que las dos zonas de Retorno del Rey van por un lado sí. y la comunidad va por otro. Porque Yo tiene pienso otro igual. tono muy diferente y es un rollo totalmente distinto. Yo pienso lo Que- mismo y creo que, por eso te digo que, vuelvo a reiterar, que creo que Peter Jackson está haciendo una especie de experimento a las Dos Torres para poner lo que era su broche de oro, que es el Retorno del Rey. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en que el Retorno del Rey redondea todo lo que sucede en la comunidad y Sí, en, sí. en las Dos Torres, ¿no? Y entonces ahí por eso se llevó 11 Oscars y por eso creo que para mí Bestialidad. es la mejor de las tres, pero bueno, porque tiene un montón de cosas positivas y creo que es una película muy redonda en todos los aspectos, pero Mm. realmente el Retorno del Rey no funciona sin la Sí, la Comunidad del redondea, Anillo no y puedes- la no- Dos Torres. no puedes verla sin no ver la otra. Evidentemente. Yo es una cosa que las Dos Torres, o sea, que tengo como ese choque, porque tengo como un cariño muy especial, porque me acuerdo en su momento, me enganché muchísimo a las Dos Torres, pero como que el tiempo le ha ido un poco quitándolo. Es que, además, eso dice, la versión extendida se disfrutan más. Y es Sí. cierto, pasa igual que con la del Hobbit. O sea, en el Hobbit me gustan más las versiones extendidas que También. las versiones normales. Están aquí, A mí también. está mejor. Pero bueno, si quieres, Y son más largas, no tiene sentido. Pero, como tú dices, quizás redondean más. Pero aún así, aunque me guste más la versión extendida, no sé, es como que esa escena extendida de las Dos Torres, por ejemplo, tío, es que de verdad, yo adoro esos anillos. Pero que, aunque sean extendidas, que no tendría que haberse hecho. ¿Qué sentido tiene la escena en la que Merry y Pippin beben para ver quién es más alto? Supongo que eso es de las novelas, de los libros, ya no me acuerdo, lo leí muy pequeño. a ver, yo Pero ¿qué aporta esa escena a la película? no, no creo que aporte narrativamente nada. De hecho, vuelvo a recordar. Ya, porque sobre el más alto. Yo supongo que tienen los apéndices, ¿no? Los apéndices son los ¿De eso? extras. ¿Hablas de esos anillos? Sí, Sí, claro. son los extras que Eh, venían en si podéis, las versiones extendidas. Comprad, si no tenéis que comprar esta edición. Sí, que por además favor. es muy bonita. Además, Si muy os, bonita. además, si os gusta El Señor de los Anillos, tenéis que ver los apéndices, que para mí son los mejores extras que se han Sí. hecho en la historia del cine, y os lo digo con la boca grande porque es verdad. O sea, Sí, o sea, si tenéis. O sea, esto que es tan gordo no, son 2 discos cada película, pero también hay que incluir 4 discos más. El Retorno del Rey, pues son 6 discos: 2 la película y 4 el making of. y además creo que los, Que son los apéndices, los, como dice los Luis. apéndices, los extras son muy interesantes y es una lección de cine. O sea, si Sí. queréis saber cómo se hace una película, en este caso la trilogía del Señor de los Anillos, si os gusta, tenéis que verla, dedicarle el tiempo que sea, porque de verdad que merece la pena mucho verlo. Y bueno, Lo del hobby los podía ahorrar porque todo es croma, pero Sí. estos sí que veo. eso es, yo lo vería. Los de Es Hobbit más también, que- pero eso está mucho mejor. Mucho mejor. Compara. Y volviendo a lo que te decía, Lo de- con lo de los apéndices, Peter Jackson en los apéndices decía que todo lo añadido había cosas narrativamente Ujú. importantes. Te pongo un ejemplo, las escenas de la muerte de Saruman en el retorno. Creo Claro, que tío, eso fue- narrativamente es muy importante. Pero también él dijo, hemos metido a cosas que no son narrativamente importantes, pero son escenas que quitamos de la película, que están completadas, que las hemos metido para que los fans las puedan ver. Ya está, simplemente. Entonces, Claro, pero por ejemplo, yo pensé que la muerte que, bueno, como veis, no, estamos hablando de forma improvisada, ¿vale? No hablo sí, de estamos una saltando película, de estamos película en saltando. película. Esto tiene 20 años, ¿vale? O sea, esto es un podcast, no es un guión. ¿Vale?
yo tenía entendido que la escena de Saruman en el Retorno del Rey, que además eso, que yo ayer la vi también en el cine, dicen, Saruman debe quedarse en la torre, bajo tu custodia, Bárbol. Dice Gimli, pues decapitémosle, yo un problema menos. Después dice Bárbol, le rompe de Saruman, o asqueroso Saruman, le arrastró la corriente. A ver, o está en la torre, o le arrastró la corriente. O sea, se ve que ahí había un corte. Claro. Pero yo tenía entendido que eso se cortó porque decían que para los niños podía ser violento que se cayese ese Saruman encima de una rueca Sí. y estuviese ahí clavado en un pincho de madera. Yo creo que por eso. es lo más importante lo que tú has dicho. Creo que fue por temas del PG que se llama en Estados Unidos. O sea, la ¿PG qué es? PG, pues la. Joder, lo diré. La restricción de edad. O sea, por Sí, edad. ¿no? Que tengo que ver si puedo centrarlo. Al final se va a caer. Mira tú. No, pues tú para. Vale. Que creo que fue por la restricción de edad, porque es verdad que la escena pues es pintoresca. Saruman se cae y se clava en la rueda. El tirón. Pero. Porque no creo que fuera un problema de duración. El Retorno del Rey, la duración que tiene es que dura mucho. En este día son 4 horas, tío. Claro. Me parece. ¿Puede ser que sea duración? Pues también podría haber dicho alguien, bueno, es que esta escena dura 10 minutos, no creo que llegue a los 10 minutos, pero dura 6 minutos. Dura más de 5 seguro. Dura más de 5, pues entonces igual querían ganar tiempo porque el Retorno del Rey cuenta muchas cosas, igual, pero para mí lo de Saruman me parece súper importante. Quizás fue una de las escenas que más le dolió a Peter Jackson de quitar por el... Claro, por eso digo, ¿eso el fue hecho de- decisión suya? ¿Fue decisión de la productora que dijo, quita? No lo recuerdo, pero sí que es verdad que si... ¿Quieren mirar el apéndice? No el apéndice, pero es otra cosa friki que yo me he visto de los extras del Señor del Anillo, que son los audiocomentarios, que no lo ve nadie, yo los he visto. Míralo. Las 3 películas. Y Claro, ahí yo eso no lo he visto. de hecho hay una cosa muy guay de Retorno del Rey que ahora comentaré si os interesa el tema de los audiocomentarios, porque Peter eso te va explicando pues lo que pasó, ¿no? En la versión extendida, lo que metió, lo que no metió. Y lo que tú dices creo que fue más tema de recortes de tema de tiempo, ¿no? Del minutaje de la película, que a él le dolió realmente porque claro, Christopher Lee tenía que estar en esa película de alguna manera. Y no está, ¿sí? No está. No está la versión cinematográfica. No sé si en el cartel, que está abajo en las letras, como está en la versión de cines, pone su nombre o no. No me he fijado, No, porque, no lo porque sé. al no estar aquí, no sé si está o no. Voy a mirarlo, tío. No lo sé, pero Comenta, Pero bueno, yo me lo he visto, sí. es una de las cosas que es interesante si queréis ver los extras de los Blu-ray, de los DVD. O sea, que él le dolió, le dolió. Claro, hay escenas, esa creo que fue una de las que más le dolió quitar, porque es que además que es una escena muy, muy relevante, ¿no? Pues no lo veo, tío, aquí, Importante. No sale aquí. Yo En el creo cast que- de la versión de cines, en la que Yo no creo sale que la muerte de fue Saruman. una de las decisiones de última hora, ¿no? Porque se tiene, a la hora del montaje, pues decides qué quitar y qué no quitar y para darle un poco más de dinamismo al montaje, a la trama, a lo que importa, ¿no? Bueno, sabes que Y igualmente, ya está. no sé, bueno, supongo que sí lo sabrás, o a lo mejor de los cómics, o bueno, de los cómics, que me ha ido por WhatsApp y me he quedado ahí todo pillado. No sé si lo sabrás de los libros, que realmente Saruman no muere así. Que cuando acaba la misión de la Tierra Media, vuelven a la comarca y la Sí. comarca está siendo asaltada por orcos Saltada por- y por Saruman y lengua de serpiente. Pasa que eso en las primeras no pegaba, es como ya acabó todo. No tendría sentido, claro, porque ya rompes un poco más el ritmo. O sea, si ya el Retorno del Rey tiene 4 finales, 5, no sé cuántos Hombre, finales. tiene el final en el que. Lo que dice todo el mundo, el Retorno del Rey tiene Pero muchos eso finales. que tampoco, tío. Yo ayer, será porque. No sé, creo que la versión normal y este día dura lo mismo. Con finales Con me el refiero cortes. a fundidos y vuelta otra vez. Fundido y vuelta. Ha otra ido vez. 3, sí. Peter Jackson juega mucho con eso en el Retorno del Rey al final. Y claro, te imagínate meter eso después de todo lo que ha pasado, de todas las Como más. casi 4 horas de película. Mm. Entonces, cinematográficamente eso no tiene cabida. En el libro sí, evidentemente, porque te vuelve a contar lo que ha pasado, ¿no? Con el tema de la comarca, que se queda ahí, entonces, y vuelven a traer a Saruman, todo esto, pues mola, mola. Pero en una película, pues tienes que quitar cosas, como lo de Tom Bombadil y todo esto lo tienes que quitar. Sí, como que eso, que Tom Bombadil. Porque hace poco me jugué el juego de la Comunidad del Anillo. Que o sea, está de las 2 Torres de Don Rey de EA Games y la comunidad, ¿no? Que es de. ¿Sabes? Esta gente, Black Label, lo que se llama. Sí, Y fue gracias a él, porque estaba buscando el juego por Wallapop, no había forma, y él me lo pidió para PC. Y la lié un poco porque no sabía cómo instalarlo, pero lo instalé y eso, y salía la misión de Tom Bombadil. Y como yo me leí los libros por 10 años, sí. no me he vuelto a leer, porque Tolkien escribe muy lento. La lectura de Tolkien es muy lenta. Bueno, Entonces, tengo que ponerte un inciso ahí. Dale, Es dale. lenta en El Señor de los Anillos, en El Hobbit. no, el hobby es un muchísimo- poco. No, dalo de mucho más Sonic. liviana. El mucho hobby es más- más liviana. Pero el Sonic es como muy. Sí, Para definirte una puerta, Te se pide describe, una página. muy Es muy descriptivo. descriptivo. Entonces, Tom Bombadil era como. Era un hobby
que vivía a las afueras, ¿no?, de la comarca, Ujú. y que, pero ¿qué es lo que hace? Y ¿Qué es que lo que hace los- tan especial? Los acoge a la, bueno, a la comunidad, a Merry, A Merry, Pippin, como de Sam, Sam. Frodo, antes de llegar a Bree, ¿no? Ujú. Entonces, nada, es un pasaje del libro que a los fans les gusta mucho porque es como muy pintoresco. No sé, no sabría decirte. Claro, que la gente es muy fan de eso y es como, claro, como yo Pero bueno, recuerdo- como muchos pasajes que a ti te pueden gustar de un libro y después no la ves en la película y te quedas como, ay, ese libro, ese pasaje me gustaba. Pero narrativamente la película es importante. No, yo creo que No. Peter Jackson hizo muy bien los cortes, supo muy bien qué Adaptar. meter y qué no meter de los libros. Y yo creo que tiene muchísimo mérito porque el libro, o sea, los tres libros de Señor de los Anillos son muy difíciles de adaptar. O sea, es una historia muy Sí, grande y para de- tres películas. De hecho, el de la comunidad es el más gordo y el, están ahí. Sí. Y el del retorno es el más corto. Sí, O sea, que el retorno es igual de gordo que el primero porque también tiene los apéndices y esas qué cosas. bonita esa edición, me Pero- encanta. ¿Qué te enseño? Sí, sí, tráela, Sí. pues así la vemos. Supongo que la que Son- tiene la gran mayoría de personas. Pero Este es pequeñito, de siempre- mi esa, Minotauro. es la que tengo yo del Hobbit, sí. Este que se llama en Con las pantalla. ilustraciones de esta. Ay, ¿cómo se llama? Alan Moore. Alan Moore y John Howe. Alan Moore y John Howe son dos ilustradores que son los que, Ahora se llama así. los que han. Alan Moore no. Alan Moore, no, Alan Moore es el que Watchmen, El regreso del caballero oscuro. Me gustaría ahora cortar este trozo porque Que queda no, a muy ver, mal. que esto es improvisado. a ver. Pero si lo encuentro lo digo. John Howe sí sé que es uno de ellos, ¿vale? Habla de los que hacen los dibujos, Los- las ilustraciones. Las ilustraciones de estos libros maravillosos, ¿no? Aquí lo voy a buscar, tío, porque es que si no, no voy a dormir esta Ya noche. se quedan tranquilos. Bueno, voy enseñando si quieres, que son Pues sí, ediciones. estas ediciones, en fin, ya tienen más años. Esto de cuando salieron las películas en el cine. La Comunidad del Anillo, tenéis aquí, que también es de Minotauro, es como el del Hobbit, pero es una edición, esta es de bolsillo. Esta es grandota, de hecho esto es un plástico, tiene, en fin, esto es para que se quita, lo veis, pues está un poco estropeado. En la Comunidad del Anillo, que es el más gordo, que de hecho la muerte de Boromir no ocurre en la comunidad, ocurre al principio de las dos torres. Es otra cosa, que creo que está mejor estructurado la historia de los anillos, los finales y las continuaciones dentro de las películas que de los libros, porque repito, en la Comunidad del Anillo Boromir no muere. Boromir muere al principio de las dos torres en los libros. Y es también en las dos torres donde Frodo es capturado por ella la araña y llevado a la torre esta de Kimizungol, que eso ocurre en el Retorno del Rey. Entonces en el Retorno del Rey, que es este de aquí, ya directamente es Sam rescatando a Frodo en la torre de Kimizungol. Estos son los tres libros, ¿vale? Esto es lo que yo recuerdo, ¿eh? Que en las historias, esas cosas están cambiadas. En el libro tienen un orden y en las películas, para adaptación, tienen otros, y debo decir que me quedo con el orden de las películas. Bueno, vuelvo a lo de ¿Has antes. encontrado Sí, los viene nombres? aquí, John Howe, ¿vale? John Howe, vale. Los tres, las tres Uno que tiene ilustraciones- los ojos muy azules, con el Sí, pelo son- muy pobre blanco. Exacto, y uno con barbita. Y uno con son barbita, dos. para Es saber que mucho de los apéndices. Exactamente, volviendo a las películas, por eso quería nombrarlos. O sea, lo que- Alex de la Iglesia. Este me ha bloqueado de Twitter. Que es verdad. Lo que decía de las portadas estas que son geniales y maravillosas. Estos ilustradores que ya trabajaban antes de las películas en muchas ilustraciones del Señor de los Anillos que os recomiendo buscar, que son maravillosas. Peter Jackson los contrató para las películas, ¿vale? Para la trilogía del Señor de los Anillos, para el Hobbit también, pero para la trilogía del Señor de los Anillos. Más fidelidad aún con los libros, incluso. Ellos hicieron los diseños de, yo qué sé, de Minas Tirith, del Abismo de Hell, de muchas de las cosas que veis aquí, pues están en las películas reflejados porque fueron visionarios a la hora de ver el universo de Tolkien Ya. ilustrado, ¿no? Y ellos trabajaron en las películas y, claro, coño, es que si ves las ilustraciones te lleva directamente a las Te películas. hace porque- pensar, te hace pensar. porque son muy parecidos los diseños que ha usado Jackson con los que ellos utilizaban, ¿no? En sus ilustraciones y utilizan. Y tengo entendido que también van a trabajar en la serie que está por llegar. La de la que se llama El Señor de los Anillos, no se puede llamar así, porque sea por hacerle, Sí. sea el nombre en clave, porque no tiene Yo no le sentido veo esos mucha anillos. lógica, pero bueno, va a llegar. La vamos a ver en Amazon, ¿no? La serie sobre el, Sí, para sobre el Amazon. mundo del Señor de los Anillos, que saber qué nos van a contar ahí. ¿Y tú cómo crees? Porque lo decía, bueno, mi querido Dayo, que ya es de un fan, pero no tenemos un fan, en un vídeo decía que también la trilogía del Señor de los Anillos se hizo en el momento oportuno, es decir, hazlo antes y te sale una película a los Willow, ¿no? Que está bien, pero que los efectos no llegan al nivel de todo lo que se podría mostrar del Señor de los Anillos gracias a lo digital, ¿no? Hazlo más tarde y predominarían los cromas y lo digital en exceso, como por ejemplo es el Hobbit.
Entonces se piensa que se hizo en el momento justo, ni demasiado antiguo, pero tampoco demasiado nuevo. Sí, igual. Es muy artesanal y se nota, aunque también está Star Wars, las precuelas, que son de la misma época, y George Lucas abusó del croma claro, bestial. También hay que tener en cuenta que Peter Jackson viene de un tipo de cine que ya no se utiliza, que ya se hace mucho. Entonces viene de una artesanía donde se construían cosas, maquetas. Él le ha gustado siempre mucho trabajar con ese tipo de cosas para sus películas. Es verdad que después, bueno, ya hemos visto lo que pasó en el Hobbit. De hecho, en la película esta de, joder, no sé cómo se llama, la primera, que era sobre unos marcianos que iban a la Tierra para usar a los humanos para convertirlos en hamburguesas. Sí. Que a mí, que también salía Peter Jackson, hacía un cameo. Y me gustó mucho la película. También estaba El maravilloso mundo de los Feebles, que me gusta también mucho. Tu madre se ha comido mi perro. Que eso creo que la misma gente que hacía todo lo que era el atrezzo, los trajes y tal, para esas películas, fue la misma que él contrató para hacer El Señor de los Anillos. De hecho, él probó la tecnología con una película que perfecto, no sé si creo que no la habéis llegado a ver. Agárrame esos fantasmas. Es que he oído cosas muy malas de ella, bueno, tío, por eso no me llama. Pues Agárrame esos fantasmas con Michael J. Fox. ¿Me a verla? Yo la vería. Si te gusta Michael J. Fox. A ver, me gusta de ese futuro, ¿no? Es Peter Jackson con Michael J. Fox, tío, tienes que verla. Bueno, total. Aunque sea, es una peli entretenida, ¿vale? No es tampoco una gran obra. Pero en esa película, Peter Jackson probó la tecnología digital de Weta. Weta, eso es. Que utiliza en El Señor de los Anillos. Entonces, él ya iba probando. Yo creo que era su idea, rodar El Señor de los Anillos. Y creo que lo que tú dices, llegó en un momento justo donde ya había probado la tecnología, donde tenía pues todo a su favor, ¿no? Quería mezclar las técnicas, ¿no? Tanto miniatura, maquillaje, que es algo que yo eché mucho menos en el hobby. Pues los maquillajes, tío, los orcos, ¿no? Maquillados que... yo qué sé, esas técnicas tan artesanales que se han perdido en el cine, en El Señor de los Anillos están muy bien. Y tú puedes decir que, por ejemplo, ¿no? En el Hobbit no lo hicieron así, porque tenían mucha prisa, porque era más barato y más rápido hacerlo todo digital. En el Hobbit creo que se dieron dos casos. El primero, que Peter Jackson entró tarde a la producción porque Guillermo del Toro se fue y tuvo Llevaba un año y medio Guillermo del Toro con la preparación del Hobbit. Entonces él entró muy a las prisas porque tenían que estrenar la película, y el segundo, yo creo que lo segundo que más pesó fue que gracias al éxito del Señor de los Anillos, Warner, que es la productora, metió muchísima presión para que esa trilogía se hiciera, porque tenemos que recordar que Peter Jackson, él no quería hacer 3 películas, quería hacer 2, de hecho, pero él dijo que él no, pero en los tiempos del Señor de los Anillos, él no quería hacer el Hobbit, no quería rodarla, él acabó muy quemado en el sentido bueno, sino que para él ya había terminado la Tierra Media y no quería volver a ella, ¿no? Él era productor en el Hobbit, el director iba a ser Guillermo del Toro. Entonces se mezclaron esas dos cosas, parte de la productora que presionó mucho a Jackson para sacar las 3 películas, tú sabes, engordando el material, metiendo escenas que no tienen puto sentido, alargando mucho las películas. Y luego, pues que claro, la visión era de Guillermo del Toro, entonces Peter Jackson tuvo que rediseñar un poco su visión a lo que ya había construido Guillermo del Toro. Y esos pegotes, pues se ven, se notan en el Hobbit. Y creo que es el mismo fenómeno que le pasó a George Lucas con la trilogía de precuela, pero yo creo que es mejor sin echarle la culpa tanto a Peter Jackson, porque él, bueno, hizo lo que pudo, ¿no? Claro que eso, por eso yo hice mi vídeo que era defendiendo a Peter Jackson. No diciendo que el Hobbit fuese unas obras maestras, sino defendiéndole como director, porque creo que él se vio envuelto en una situación en la que Guillermo del Toro dejó el proyecto. Tuvo él que poner la cabeza como director. Y Warner Bros. Le apretaba para extender aún más la historia cuando no había material. Por eso tenemos en el Hobbit, la desolación de Smaug, esa escena horrorosa de todos los enanos contra el dragón, que ellos solo encienden todo el equipo del oro y tal, para crear esa figura de oro que se le cae encima a Smaug, una piscina dorada, lluvia dorada, muy barroco, sexo. Todo, muy barroco. Es como demasiado. Y esa reacción, que además la actriz Evangeline Lilly se enfadó porque dijo que iban a poner a Tauriel como personaje femenino, no metimos en el feminismo, como personaje femenino para mostrar que había mujeres guerreras, pero cada punto te la meten en un triángulo amoroso con Legolas y Kiri, casualmente el enano más guapo y menos enano de todos los que hay. Entonces, a ver, creo que el Hobbit juega con algunas ideas interesantes, juega con cosas de inventiva que, bueno, están bien, pero bueno, al lado de la trilogía del Señor de los Anillos, no se puede comparar ni mucho menos, porque creo que es... bueno, el Hobbit es un cuento, en su origen es un cuento. Sí, un cuento. Y es verdad que hay partes del libro que están muy bien adaptadas y que Peter Jackson hace un trabajo genial, pero otras partes, como las que tú comentas, bueno, pues son
imposiciones para Bueno, alargar las películas, para darle ese peso épico que tenía el Señor de los Anillos, que es imposible ordenar el Hobbit. No se puede, porque, es claro, imposible. porque son dos historias muy distintas. El Hobbit es un cuento, el Señor de los Anillos Claro. es una historia bélica. Entonces y pienso oscura. que jugó lo que pudo. Peter Jackson hizo lo que pudo ahí. Que el Hobbit, pues bueno, está bien para verte, entretenerle y tal. Pero la que realmente importa para mí son el Señor de los Anillos, porque es la historia, Claro. no digamos. Por eso me dio rabia cuando dijo uno de Peter Jackson de hacer las 6 películas en un mismo color para que fuesen parte de una sola historia. Que yo comprendo la saga de la Tierra Media, pero es que el Hobbit no es el Señor de los Anillos. El Hobbit es un sucedáneo, a ver, que está bien, pero comparado a los Señor de los Anillos es un restito, es un... Bueno, O sea, son películas que están entretenidas, pero no llegan al nivel cinematográfico de la yo trilogía. creo que tendrían que haber sido, vale, dos películas y que no hubiesen ido con esa ambición o con ese rollo de queremos ser, id a lo que sois, un cuento, divididla en dos partes si queréis, y aquí ha quedado muchísimo mejor Ya, que intentar convertirlo en lo que no es. pero bueno, hay que entender que bueno, esto no es que es una industria, que hay que ganar dinero. Obviamente el Señor de los Anillos, el mundo de Tolkien da muchísimo dinero a día de hoy, gracias a Peter Jackson en parte, Hombre. por toda su adaptación y tal. Ya lo daba antes, ¿no? Porque las Sí, novelas pero siempre ahora- han sido muy conocidas, pero ahora ha tenido otro nivel, ¿no? Otro, digamos, otro peso mayor en la sociedad, en la cultura popular, ¿no? Y bueno, el Hobbit pues hizo eso intentando llegar a ese nivel de epicidad o a ese nivel Ah, pero si no lo tiene, narrativo, pero si no lo tiene porque no llega, porque no es lo mismo, pues... es complicado. Pero bueno, volviendo al Señor de los Anillos, creo que como adaptación de lo que son las novelas, yo creo que mejor no se podría haber hecho. No. Y más creo que a día de hoy no se hubiesen hecho películas. Volviendo a lo que tú decías de que fue en el momento justo, exacto, Sí, sí. porque a día de hoy creo que se haría una serie del Señor de los Anillos, que de hecho la vamos a tener. Sí. Pero a día de hoy, tal como estamos Se habría viviendo... explotado mucho más, Claro, habría sido más digital, claro, habría tenido claro. la maestría que... Claro. Con la suerte, ¿no? Que es el... Eso lo decía Dayo, tener esos anillos como tenemos hoy en día es una suerte enorme, porque eso se hace en otra época y a lo mejor no habría sido igual. Luego se hizo en el momento oportuno, quedó hecho una guinda. En 20 años el cine ha cambiado una barbaridad. Mm. No sabemos si para bien o para mal, pero ha cambiado muchísimo en todos los aspectos. En cuanto narrativamente, porque Señor de los Anillos tiene una narrativa de hace 20 años, y es verdad, las ves a día de hoy y dices, bueno, esto hace... Sí, pero no envejece, tío, que decir, no, se no ve envejece. muy bien, tío. A nosotros nos gusta y la verdad es que la película está muy bien hecha. Está muy bien hecha, Todas es que están muy bien hechas. se ve mejor que la del Hobbit, tío, Sí, porque pero- son mucho más artesanales. Pero es verdad que son películas de hace 20 años, que si nos ponemos a pensar, decimos, Sí, sí. "Hostia, en 20 años el cine ha cambiado una barbaridad y ahora somos quizá... yo no me doy por aludir en ese comentario, pero Ujú. sí es verdad que la gente quiere un consumo más directo, más rápido. Quizá las series se consumen como Claro. muy rápido, Como muy agua. deprisa, y el cine tiene que ser corto, intenso, espectacular y ya está. El Señor de los Anillos tenía todo eso en una película y además pienso que tiene cosas de puro cine, no es simplemente Ujú. entretenimiento, sino que tiene elementos de cine, de verdad. O sea, que tú ves El Señor de los Anillos y te están contando muchas más cosas, tiene su propia narrativa, su propia poesía audiovisual, tiene su, digamos, tiene su sello. Tiene su tiempo para desarrollar Su correctamente a los personajes, Se toma tiene su identidad. con mucho amor todo lo que está contando. Y volviendo a Peter Jackson, creo que un hombre como él, haciendo la trilogía, le da ese carisma que tienen las películas, ese cariño por la novela, por Tolkien, se nota. Además que nadie apostaba por él, ¿no? Porque, si no recuerdo mal, cuando él propuso lo de esos anillos, muchas productoras le cerraron la puerta. Hasta que Sí. finalmente New Line Cinema o Aurum fueron las que no le hicieron, ¿no? Claro, tú ten Son en las que cuenta le dijeron, venga, vente que para acá. Peter Jackson no había hecho nada comercial, o sea, nada. él Bueno, venía- Agarra esos fantasmas Sí, era comercial, pero era, bueno. era cutrecilla, ¿no? bueno, era una película que no despuntó mucho, ¿no? Pues no tiene la ambición del Señor de los Anillos, Exactamente. quiero decir. Entonces él venía de hacer un cine de serie B, un cine pues más de segundo nivel, muy artesanal y muy gracioso, a mí me gusta. Era muy pintoresco, Muy pero pintoresco. era muy guay, era muy guay. Pero El Señor de los Anillos, digamos Ay. que fue su gran epopeya, ¿no? Su gran película, ¿no? Esas tres Sí, películas. algo que nunca se pueda repetir. De hecho, fue pionero a la hora de grabarlas, porque rodó las tres películas seguidas. O sea, no hubo 3 años, Claro, pero 3 años. También te iba a preguntar, tú dices que con las dos torres estuvo como experimentando, ¿no? El cambio para... Pero si las grabó al mismo tiempo simultáneamente, ¿en qué momento hizo la experimentación? Si fue grabando escenas No, de aquí y de yo allá... me refiero al montaje, me refiero Ah, a la vale. edición de la película. Porque una cosa es que tú grabes, ¿no? Pues El Señor de los Anillos de tirón y después te metas en una sala y empieces a editarla, a darle forma, a darle ritmo, ¿no?
me refiero a la edición, porque sí que es verdad que viendo las dos torres puedo ver cosas que veo en el Retorno del Rey, pero como muy primerizas. O sea, primerizas en el sentido... Primigenio, ¿no? Sí, como... Una demo de lo que... Exactamente, como un preámbulo de lo que se va a ver en el Retorno del Rey. Y en ese aspecto Peter Jackson fue muy pionero porque él rodó las 3 de tirón y eso es una locura en aquel tiempo, inclusive a día de hoy. Sigue siendo una locura grabar 3 películas de tirón. Luego, bueno, ha habido casos, Piratas del Caribe, las 2 y la 3 se grabaron juntas. Luego, bueno, han habido producciones que han utilizado esa forma. Pero no llegaba a la misma grandeza. Pero eso jamás se había hecho porque además que es muy caro de hacer. Y ninguna productora te va a decir, venga, toma dinero para 3 películas, porque ¿y si una es un fracaso? Me como las otras 2. Sí. Pero bueno, Peter Jackson apostó por lo que él quería hacer, fue un éxito y fíjate, le salió bien. Y también porque la productora le dejó hacerlo como él quería. Porque es esa diferencia. Cuando deja a la productora, al autor, hacerlo como él quiere, es anillo. Cuando le aprietan, el Hobbit. Sí. Cuando no le aprietas si eres Ryan Johnson, episodio 8 o J4. A eso no le ha apretado la tuerca, me parece, ¿no? Bueno. ¿A Kathleen Kennedy? ¿O si le exigió a Ryan Johnson a J hacer el 7 así, hacer el 8 así, hacer el 9 así? Yo creo que, mira, Ryan Johnson creo que tuvo más libertad que J en el 7, porque creo que en el 7 lo que se trató de hacer, y ya volvemos al Señor Anillo rápido, creo que lo que se trató de hacer fue una especie de remake para la nueva generación. Y de hecho yo creo que es eso. Y ahí J dijo, vale, ¿queréis que haga esto? Yo lo hago. No es lo que igual él quería hacer, pero bueno, hay que hacerlo porque me lo dice tal empresa, me lo dice... Claro. Hay que vender muñequitos. Disney dijo, hay que vender muñequitos y hay que volver que la gente más pequeña vuelva a Star Wars. Error, porque bueno, la gente pequeña va a volver a Star Wars claro, siempre. Ya ves. Le cuente lo que le cuente. Sí, eso se vende solo. Pero bueno, pienso que Ryan sí que tuvo más libertad. Disney vio un poco que no le funcionó bien dándole libertad a los directores, volvió a llamar a J y J otra vez volvió a estar más controlado por la... Luego, un ejemplo de libertad en Star Wars actual es Mandalorian. Cuando le das libertad creativa a los que de verdad quieren contar una historia de Star Wars bien estructurada, bien contada, pues te sale, bueno, para mí es una maravilla, Mandalorian. Pero bueno, en esa época Peter Jackson es verdad que es muy raro que le dieran esa libertad sin haber hecho nada. Estuvo muy espléndido, le dieron la libertad para hacer... Además que eso, después de eso, dio el bajón. King Kong está bien. Sí, pero, a mí me gusta mucho. Pero busca ser ese anillo en plan, dura 3 horazas, como ya marca de la casa, Peter Jackson, las películas largas. Y después de King Kong, no sé qué más hizo, aparte del Hobbit. El Hobbit y... Sí, Lonely Bones, que no lo he visto. Ah, muy buena. Sí, está bien. Me gustó mucho también. Pero... Su golpe de suerte fue sin anillos. Pero claro... Fue su gracia. Yo, Peter, por favor, si me estás escuchando... En español, un vídeo grabado en el palo. Adelante. Vale, Peter, si me estás escuchando... Vuelve, el cine te necesita, tío, porque no hay... O sea, desde el Hobbit... ¿Cuándo fue la última Hobbit? En 2014. 14, tío. El año que viene hará ya 10 años de El Hobbit, un viaje inesperado. Yo necesito a Peter Jackson en el cine, me haga lo que me haga, porque creo que es un director, un cineasta muy interesante, que siempre aporta mucha frescura en su manera de rodar, de tal. ¿Verdad? Lo que dice Perfect, que bueno, pues ya se ha renegado un poquito. Creo que si le dan libertad podría hacer mejores productos. Yo pienso que tiene el síndrome de George Lucas, espero equivocarme, de eso de voy a hacer la trilogía y me voy a vivir de las rentas, no hago más películas. Pero por favor, me encantaría que volviese a hacer otra película de lo que sea, me da igual. También creo que acabó muy quemado del Hobbit, sí, que fue el último que hizo. Y aparte, la familia de Tolkien le retiró los derechos de poder hacer algo más él con la Tierra Media. Ya. Ahora está haciendo documentales, creo que va a hacer uno de los Beatles. Y todavía es uno de una guerra. De la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Entonces está centrado en eso, en sus mierdas. Bueno, con todos mis respetos, no he visto una forma de hablar. Pero pienso que el cine necesita a Peter Jackson, porque, bueno, necesita a muchos directores. Nosotros vimos este cómic de Tintín en el cine, con Steven Spielberg, sí, el secreto de unicornio, que además era una fusión entre este cómic y que es el que Tintín conoce al Capitán Haddock. Y se nota. La película es una fusión entre estos dos cómics. Ahora a mí me gusta la película. Y llevamos 10 años esperando esta película, que es la continuación. La versión de Jackson. El tesoro de Raham el Rojo, que es la continuación de El secreto de unicornio. Y pasa eso, que no sé si tú dijiste que se pensaba que a lo mejor era Peter Jackson quien lo hacía. Sí. Tesoro de unicornio. Continuación, eso de Raham el Rojo. El proyecto de Tintín se hizo en conjunto con Steven Spielberg y Peter Jackson.
la primera película de Tintín la iba a dirigir, y de hecho la dirigió Steven Spielberg, y la segunda, 4 años después o algo así, o 3 años más tarde, la iba a dirigir Peter Jackson, con producción de Steven Spielberg. ¿Y qué pasó? Fue como una especie de, hey, te toca Spielberg, hey, te toca Jackson, pero creo que fue por problemas, no fue problemas de ellos dos, porque ellos dos estaban dispuestos a hacerla. Son coleguillas, ¿no? Claro. Son coleguillas. Fue problemas más de que la productora, que no sé ahora quién produjo Yo creo que Tintín, Warner es la que... pues Warner no lo sé, recuerdo. No quiso hacer la segunda película porque la primera no les recaudó lo que ellos querían. Entonces, y siempre se ha dicho, venga, la vamos a hacer, sí, la vamos a hacer. Y han pasado, dice, perfecto, 10 años, 10 años, 2011. Y ahora no tiene mucho sentido. Bueno, se va a hacer la segunda de Avatar 10 años después de la primera. Eso pero se lleva ahí en la sopa ya. Pero bueno, yo creo que la de Jackson no la veremos porque no interesa a las productoras, no interesan las historias. Y mira que la animación es buenísima, ¿eh? Sí. De Tintín, la animación de la película es maravillosa. Pero Tintín no interesa a las grandes productoras. Hay gente muy fan de Tintín. Tú tienes los cómics de Tintín, te gustan. Mucha gente que es muy fan. A mí me gusta Tintín, pero no soy su mega fan. Pero me gustó mucho la película de Spielberg. Sí. Pero bueno, son cosas que pasan y creo que muchas veces no depende de los directores, sino más bien de las productoras que quieran traer a esos directores a contar historias. Sí. Y Jackson es uno de los directores que creo que es necesario que esté en el cine porque su visión es muy interesante y porque creo que tiene que volver de alguna manera. Ojalá vuelva con algo grande. ¿Tú por qué no crees, tío, que se ha hecho...? Porque es verdad que después de esos anillos se han hecho intentos, como Narnia, que Narnia, bueno, es más antiguo, incluso en los libros, ¿no? Bueno, que esos anillos, sí. pero el contexto es más infantil y no tuvo ni de lejos el mismo éxito, ni más calidad cinematográfica. También se intentó con La Brújula Dorada. Juego de Tronos, yo creo que también ha nacido en parte... Es la deudora, yo creo, más directa, ¿no? Que tiene el Señor de los Anillos. Es el Juego de Tronos, ¿no? Hombre, en calidad sí. Aunque el final cayó un poco en picado. No me vamos a spoilear, pero ahora nada más. Ya se ha visto. Ya sabemos cómo acabó. Cómo acabó Juego de Tronos. Pero quiero decir que fue un referente para que después mucha gente intentó hacer lo mismo en el cine y no se ha conseguido. ¿Tú por qué crees que después de 20 años y que eso, que la gente, además, yo creo que las cosas buenas de verdad son las que son atemporales? Sí. Que da igual los años que pasen, que envejecen bien, que la gente tiene la misma ilusión por verlas, como es oír un disco de los Beatles o como es ver El Señor de los Anillos. Las cosas buenas duran para siempre. ¿Por qué crees tú, tío, que a día de hoy no se ha hecho nada semejante 20 años después al Señor de los Anillos? Porque esto, 20 años después. Te pongo un ejemplo muy claro, tío. Es como cuando hay alguien, un ídolo musical, Freddie Mercury, ¿no? No va a haber un Freddie Mercury de aquí a dentro de 30 años, es imposible, porque Freddie Mercury... Bueno, la vida es aleatoria, ¿no? Es aleatoria, pero te quiero decir, lo que consiguió él en su época lo trasladó al cine. Hay momentos en el cine que llega una saga, una película en concreto, no sé, Sí, sí. que está en su tiempo, en su momento justo y pega ese pelotazo, por así decirlo, en ese momento y queda ahí para siempre, ¿no? Entonces creo que eso es una cosa que sucede muy poco, lo he comentado antes, son cosas que suceden en el cine cada muchos años. Se estrenan muchísimas películas muy buenas y todo, pero películas que realmente te lleguen al corazón hay muy pocas. Y que se hagan con amor. Y que se hagan con amor. Que no sean productos de cine, de taquilla y ya está, como por ejemplo hay mucha hora, porque tú vas al cine... Y también lo más difícil, en estos tiempos lo tenemos más complicado todavía ya con la era de internet y tal, que llegue a ser unánime. Porque El Señor de los Anillos... Gustó a todo el mundo. Se adaptó hay gente que no le gusta. Bueno, es por la duración y por... Pero por la regla general, por así decirlo, fue una película que englobó a todo el mundo y todo el mundo dijo, hostia, qué gran película. Porque era cine palomitero pero bien hecho. Sí. O sea, era cine palomitero mal hecho, a todo gas, aunque yo la veo, es un placer culpable. Cine palomitero bien hecho, una obra maestra palomitera, El Señor de los Anillos. Sí. Creo que esa es la cosa. Y todo el mundo coincidió en que eran películas maravillosas, ¿no? O la gran mayoría dijo bravo, ¿no? Por esas películas. Y eso es muy complicado a día de hoy que suceda. Sí. No hay ninguna película que yo me acuerde ahora de este tiempo que estamos viviendo que diga, wow. Todo el mundo dice que es maravillosa, que hay que verla, que es genial. Me eso lo más así cercano diría que ha sido Vengadores Endgame, pero porque ha sido y ni aún así llega al nivel de El Señor de los Anillos, pero es como ha sido un recorrido de 10 años de películas, Sí. la gente ha ido empatizando y creciendo con estos superhéroes de Marvel, Pero, y bueno, pues la épica, pero no llega. Volvemos otra vez a lo que hablamos antes. El cine ha cambiado tanto que, mira, Marvel es un ejemplo maravilloso para exponer esto que estás diciendo. Sí, sí. Marvel es la fórmula transmedia que tiene ahora el cine de contar historias. O sea, te cuentan
una historia mega grande, mega larga, como Sí. si fuera una serie a través de muchísimos personajes. Muchas películas. De muchísimas películas que si te la pierdes ya te has perdido la de trama, tienes que estar atento a las series que salen en Disney Plus, porque... Ahora sí, con WandaVision y tal, sí son... Se ha hecho un universo, ¿no? Que es el universo de Marvel. Ujú. Entonces creo que eso con el Señor de los Anillos no pasaba. O sea, Y además sean 3 películas, no 23. el transmedia del Señor de los Anillos, ¿qué era? Pues que a ti te maravillaban las películas y te ponías a leerte los libros, a jugarte a los videojuegos, a escuchar la música, la banda sonora, a comprarte los libros de las ilustraciones, en fin, un montón de cosas que creo que es distinto a como hoy día concebimos el cine, ¿no? Sí. Y que hoy ya es una gran O sea, maquinaria de hacer se puede cosas. decir que a lo mejor ahora el cine es un poco Burger King o McDonald's, te lanzan muchos productos muy rápidos, que todos saben más o menos igual, en caliente saben bien y cuando se enfrían pues pierden un poco el gustito. Con excepciones, ¿vale? Con excepciones, por supuesto, a lo de cine en general, del blockbuster, del cine en general. Y el Señor de los Anillos es el típico entrecot que te comes en un local en la costa de Marbella, muy bien hecho, con mucho mimo y que aunque pasen unas cuantas horas, lo recalientas y no sabe malo. Es que es eso, la diferencia entre cine bien hecho con amor, con Sí. tesón, con cariño, que el sonido lo respira en cada toma, en cada canción, en cada cosa, como esta canción de Howard Shore original, sin copyright, que está sonando la de Howard Shore hecha para nosotros. Voy a llorar, tío. Que va a llorar con Howard Shore aquí. Y también está eso, pues, que también está bien, que yo me como las películas de Marvel, y yo me las como, pero que hay que ser un poco críticos con el cine que vemos y saber que Marvel me entretiene, pero no es la calidad que a lo mejor había con cintas como Bueno, El Señor de los Anillos. Marvel da la clave con algunas películas maravillosas que tiene, porque dices tú, hostia, aquí han dado la clave y... Ah, sí, a ver, son- tienen mejores y peores, por Claro. supuesto. Pero estamos hablando de un universo enorme, ¿no? Está pasando un poco lo mismo con Star Wars. Star Wars está llegando a un punto que ya no es solo el episodio 4, 5 y 6. Uf, joder, sino eso ya que te queda en los 80. Claro, ahora ya la historia cuenta en los videojuegos, cuenta en los cómics, cuenta series. en la serie. Y entonces, Lo cano, lo no cano. ese ya. transmedia que estamos viviendo hoy día es que tienes que estar al día con todas las tramas que te cuentan de ese universo. Con el Señor de los Anillos no pasa eso. Claro, y también eso que encontramos ahora una época en la que De momento, hasta que momento. salga la serie. pues, se va, pero, y porque en la serie pasará, quiero decir, el medio de internet, la comunicación, ahora todo es spoilers, tienes que verte el tráiler, tienes que verte el capítulo ya, porque si no te comes... Es como devorar los productos sin saborearlos. Y en los tiempos de Señor de los Anillos no estaba ese internet tan enfermizo que hay ahora, entonces la sorpresa estaba mucho más cuidada. Sí, de hecho, yo Ahora ya recuerdo... ese encanto ya se ha roto. Claro, en la época del Señor de los Anillos había una página que no sé si sigue, la buscaré después porque me encantaba, se llamaba elanillounico.com. Hostia, me que- suena, se quedaba un blog, ¿no? Era un blog. Sí, y sí, era tú un blog, entrabas ¿no? a ver las fotos de rodaje, ¿no? De los rumores, pero era una web, no era como hay hoy día que entras en Instagram Todo, y todo, te enteras, todo te enteras filtrado, todo exacto, filtrado. te enteras de todo. A la filtran hasta ellos. Ahí como te daban una emoción, ¿no? Por ver ahí cuándo saldrá el tráiler, ahí cuándo, ay, pues de qué irá esta secuencia, esa foto borrosa que han sacado. Eran otros tiempos y la velocidad que hoy nos llega la información. Es que, tío, me da mucho coraje porque se emite un episodio y a la media hora tienes la foto de spoiler de ese episodio y, si no lo ves, gente, eres un y pringao, la gente en tío. YouTube haciendo miniaturas con la foto que revela el spoiler. Que esa es otra. Tienes que vivir, También, la hoy gente es, no respeta. tienes que verlo todo, consumirlo Al lo más momento, al rápido momento. posible porque alguien te lo puede contar y te lo puedes perder. Y además, consumirlo al momento y si pasan 2 días ya pasa de moda. Ya otra cosa. Pasemos con los videojuegos, tío. Cuando en 2018 salió el Red Dead Redemption 2, que es un juegazo, al mes siguiente estaba petado de estanterías de venta del Redemption 2 en segunda mano. Claro. El consumismo llevado a la enésima Porque potencia. nadie se lo ha pasado entero. Yo sí, pero la Pero gran mayoría no se ha pasado el Redemption 2. Sí, parece que pero la gente lo juegan un ratito, Sí, qué guay, la moda. ya está. Porque la gente con el cine no se para ahora a saborearlo. Es como vamos a consumirlo y a otra cosa, a consumirlo. Llega un momento que te cansa, pues como dime, entonces nunca acaba. Porque es todo un consumo constante, nada tiene valor. ¿Sabes? Como si... Bueno, yo creo ¿Sabes? que por eso están estas películas, para recordarnos que el cine una vez de entretenimiento fue, aparte de premiado por los Oscars, que eso no ha pasado 17 nunca. Oscar entre las 3 Entre las tres películas. pero una película de tal calibre de ciencia ficción, no, fantasía, perdón, una película de fantasía ganadora de 11 Oscars. Eso no se ha visto 11. jamás Sí, fueron en la vida. 4 la comunidad, 6 las torres Y el retorno y 11... O sea, son más de... son 20 y pico, ¿no? Entonces creo que eso puso en el cine fantástico 21 como... Oscars. En plan, tío, sí se pueden contar historias Ujú. buenas en el campo de la fantasía, sí puede pasar
que alguien te haga corazón a la hora de contar una historia fantástica y que sea genial, y sea maravillosa, y que sea cine con mayúsculas, ¿por qué no? Ole, el cine fantástico es cine. Es que hay mucha gente que me dice, no, Soy es infantil. cine de entretenimiento, palomitero, tío. Está bien hecho. Si está bien hecho es cine, y es cine con mayúsculas y hay que valorarlo también, porque es un cine muy bien hecho. Después de hablar de 3, pues Rebelde Way te puede parecer más maduro que Señor de los Anillos, porque como Rebelde Way no hay orcos, pues claro, es más maduro. ¿Sabes? Ya. Vamos a ver, ¿Los Serrano es más maduro? ¿Está mejor hecho Los Serrano Pero bueno, que Señor de los Anillos? te quiero decir que... Se acaba la música, bueno, se pone otra. No. Publicidad de Howard Shore, señores. Te quiero decir que Si no los anillos es lo que hemos hablado antes. Esto lo quita, a ver si no te copyright. Estábamos en una época, yo creo que al principio de los 2000, ¿no? Que fue cuando... 2001, 2002, 2003 fueron los 3 años de Señor de los Anillos. Cada diciembre una película. Fue la época maravillosa para que se estrenaran estas películas y creo que a día de hoy pues lo veríamos pero de otra manera. Entonces son épocas que hay que valorarlas en su contexto y El Señor de los Anillos funciona porque funcionaron en esa época. Pero siguen funcionando. Siguen funcionando y nuevas porque... generaciones las ven Claro. y les flipa porque el amor es atemporal. Cuando una cosa está bien hecha, es que te va a pasar los años. El típico chaval que a lo mejor ve las películas que se hacen un día, en general, que de todo, y ve esto y dice, hostia, ¿por qué no se hace algo así? Porque lo que dice él, que el panorama del cine ha cambiado muchísimo y son películas que se paran a hacer las cosas bien y con cariño. En el cine y la industria de entretenimiento en general ha cambiado muchísimo. Pero bueno. A peor, pues a peor. A un consumismo más exacerbado y sin medida. Por eso Señor de los Anillos perdura tan bien, porque a la vez dices, 3 películas centradas en contarte una historia con cariño, con amor, con tesón, tomándose su tiempo, sin necesidad de tener que correr por contarte nada. Y por eso envejecen tan bien. Tiene una premisa muy básica, que es la historia sobre el bien y del mal. La historia es muy simple, tira anillo y... Epopédica, ¿no? Muy epopédica. Pero es el... Claro, una historia es la música, los personajes, su desarrollo, sus conflictos, ¿no? Su trasfondo que lo tiene, ¿no? Son historias universales que calan, que nos empatizan, ¿no? Que nos cuentan cosas universales que todos podemos entender, estemos en España, en Estados Unidos, en donde sea, ¿no? Por supuesto. Y creo que eso estaba en la obra de Tolkien, evidentemente, porque ahí es donde está todo el material original. Y creo que eso trasciende, por eso a día de hoy siguen siendo geniales, porque ese mensaje, esas historias trascienden más allá de la ideología sociopolítica que haya en el momento, que ahora estamos en un momento muy sociopolítico todos. Con todo. Y de piel de cristal, todos son muy El Señor de los Anillos frágiles. trata temas universales que nos importarán a los humanos siempre y que estarán por encima de cualquier... cosa temporal, sociopolítica que podamos temas vivir. atemporales en unas películas atemporales. Sí. Por eso se mantienen tan bien. Y creo que esa es la respuesta a lo que tú dices. ¿Por qué se mantienen bien? Porque tratan cosas... Hasta ahora responde. No, la enrollamos aquí. Pienso que es por eso, más allá de la tecnología, ¿no? De lo bien hechas y rodadas que están, de los méritos que tiene Jackson a la hora de llevarlas al cine. Creo que por eso siguen, igual que las primeras de Star Wars, igual que cualquier película de hace 40 años que igual funciona... Que ET. Igual que... Octavo Pasajero. Porque esas películas tienen ideas o conceptos que traspasan las edades, los tiempos, los años y que nos siguen diciendo cosas, ¿no? El cine es eso, para mí es eso. Son ideas, sentimientos, cosas que nos empaticen, cosas que nos cuenten, que signifiquen cosas reales. Porque, bueno, a mí me gusta que me entretengan como a todo el mundo, pero si además me das una historia con la que yo me sienta identificado y pueda identificarme con esos personajes, pues gana, punto, evidentemente, ¿no? Y eso es algo que a día de hoy pues se está perdiendo o... Bueno, no se ve tanto. No se ve tanto, o sea traducido en otro método. Haría falta parar un poco y recordar qué es el cine quizá, en vez de tanto medio de sacar dinero fácil y producciones clónicas, y para no decir, ¿pero qué es el cine? A los Cinema Paradiso, que aprecia tanto, que yo no soy tan fan de la película. 6,5. 6,5. O si te lo sumo, pero es verdad que esa película es un recordatorio de lo mágico que es el cine. Es una película que hace un homenaje al cine. Sí. Y te hace ver eso, el cariño que tiene hacer una película. Y bueno, y más que nada también el tema de proyectarla, ¿no? Porque de eso va Cinema Paradiso. Entonces creo que eso igual se ha perdido un poco. Yo creo que lo que estamos un poco mal a día de hoy, escépticos, es porque no nos cuentan historias. La importancia del cine como tal, como en los videojuegos, los cómics, las novelas, es que te cuenten una gran historia y tú sumergirte en esa historia y olvidarte de todo, de quién eres, de tus problemas, de todo durante ese momento. Esa es la magia.
tanto en el cine como en los cómics, en el videojuego, porque yo lo meto todo, porque a mí me gustan mucho los cómics, me gustan mucho los videojuegos, Sí. o me gustan mucho las novelas. Y creo que ese es el problema, que estamos olvidando la capacidad de contar historias atemporales, de historias que importen, no de agradar a cierto colectivo porque hay que agradarle. Fuera y esos tabús bueno, que limitan la capacidad creativa. Está bien, pero eso no Lo políticamente correcto. no se traduce en grandes historias, no se traduce en una historia temporal. Esas historias pasarán, funcionarán un tiempo Y ya está. Pero El Sí, Señor de los Anillos, Star Wars, o sea, habrá gente que no le guste, obviamente, son historias... Pero si te que puede no gustar, le gusta a todo pero el mundo. debes aceptar. No me gusta, pero admito que A mí no tiene me una gusta calidad. tanto Harry Potter, pero reconozco que Harry Potter cuenta cosas importantes y volvemos a lo mismo, la lucha entre el bien y el mal, los grises, la escala de grises, ¿no? No sé qué más ejemplos ponerte, pero muchas veces nos meten tanto de lleno en esos personajes que nos hace replantear nuestras propias conductas vitales o nuestras propias conductas sociales. Son historias interesantes, importantes, que creo que trascienden por eso. Entonces, Y eso nunca muere. no muere y es lo que más nos hace falta, que nos cuenten historias. Porque más allá del medio, que el cine tiene sus medios, los videojuegos tienen lo suyo, pero lo importante siempre son las historias. Y maravillarnos con ellas creo que es lo que comparte todo. O sea, Claro. puede haber a alguien que le guste el cine y no le guste leer libros, pero igual esas dos personas tienen más en común de lo que creen, porque les gustan que le cuenten una buena historia, tanto en el cine una como en los libros y novelas otra. Entonces pienso que eso es lo más importante. Y... Voy a las palabras de nuestro amigo Luigi. No, pero Igual a la San en las dos torres. creo que es un poco... Claro, y volviendo a eso, es que El Señor de los Anillos, pese a que sea una historia blockbuster, palomitera, de Pero comercial, está bien hecha. Claro. Tiene mucho cuidado y mucho cariño en lo que hace. y por eso trasciende. Por eso Y, trasciende. Y por eso pasan los años y nunca van. Envejece bien porque está bien hecha. claro, Y por su valor y cómo está y su humanismo, sus luego personajes. nosotros podemos crecer y ya ponernos tontos como hemos puesto antes, pues bueno, las dos torres pues se nos hace más Sí, pesada. pero gustan. Pero bueno. O sea, esto son exquisiteces, a ver, hablamos con hay cosas que a mí me sacan, en plan, los fallos de récord de Pin con esto atado en las dos torres, que después está el caballo, lo tiene Eso desatado, pasa en después todas gira, las tiene películas, atado. todas las películas. Algún plano que se mueve burbuja y que está supuestamente muerto. Hay cositas que tú dices, Como... yo no soy un hombre, que tampoco molesta. Ahora la gente se ponía muy tiquismiquis con No, eso, bueno. pero en su momento no molesto. Yo Y creo- está bien. Si está quieres bien. que hablemos un poco de eso, sin ofender a ningún colectivo, por supuesto, Tío, sé libre. creo que el personaje... A ver... Además, Eowyn está muy bien desarrollado. Está No. justificado lo que hace. Creo... A ver, me voy a posicionar en los dos cosas que... Recuerda el vídeo que hice de 4 años. No tengas miedo, tío. En Quieres mojar. las dos cosas que pasan en El Señor de los Anillos con ese respecto. La trama romántica entre Aragorn y ¿Arwen? me parece que no está forzada, que está bien, que es necesaria. Kili. Tiene su... No. su Arwen Legolas. tiene Arwen. su componente algo así. romántico, se desarrolla a lo largo de las 3 películas, cerrada, genial, sin problemas. Porque hay mucha gente que se queja de las tramas románticas de las películas, que no las ve, que no... Si está bien hecho y está puesto de forma En El natural. Señor de los Anillos No molesta. No está bien. molesta. Sí. no molesta La clave es naturalidad. y es bonita. Punto, naturalidad. Es bonita. La parte de Owen, a mí me parece que Owen es un personaje que va más allá de que, ay, soy una mujer, plum. Creo que no... Ella está frustrada. Claro. En un mundo de hombres. Y aquí es también guerrera y perdió a su familia. Efectivamente. Ha aguantado a su Creo- tío. Creo que poseído por es Saruman. un personaje que se va construyendo a sí misma Claro. a lo largo de las 2 últimas películas, porque Sí. Owen no aparece en la primera. Pero creo que es un personaje tan bien escrito que no tiene que justificar lo que hace, ni tiene que justificar nada. Es verdad que la frase de yo no soy un hombre, Le ponen a mí me pone los pelos de punta porque creo que es un punto genial de cierre para lo que Owen siempre ha soñado ser, ¿no? Que es una Claro. guerrera, que ella siempre ha querido luchar en la guerra, en ese mundo de hombres, ¿no? Donde no le dejan No dejan por ser participar. mujer, básicamente. Entonces, para mí esa frase simboliza que Yo no Eowyn soy ha un hombre. conseguido eso. O sea, ha conseguido ser lo que ella deseaba ser. Luchar por su pueblo, por su gente, por su tío, ¿no? O sea, que Sí, por su ahí lo tío. que está es defendiendo a su tío, del rey brujo, ¿no? Del brujo de Agmar. Entonces, no lo veo forzado. Hoy día veo otras cosas más forzadas con personajes femeninos empoderados Joder. que me parecen un poquito más debatibles. El Señor de los Anillos no creo que quiera llegar a ese debate, ni creo que buscase
la aprobación de, digamos, de ese público, ¿no? Creo que no estaba en la época y creo que ni siquiera se planteó eso. En el Hobbit igual sí se planteó un poquito más ese tema, pero en el Señor de los Anillos está tan bien implementado que creo que no llega... No molesta, no, joder, Dios mío. No es que Perdona, no moleste, chicos. es que yo pienso que no es que no moleste y que me moleste el hecho de que... No chirría, porque no desentona. Creo en que es esos un anillos. personaje más, es lo que quería llegar. Es un personaje importante, como lo son todos los secundarios y principales del Señor de los Anillos. Todos, inclusive Arwen me parece un personaje muy bonito. Sí. Que ella se autocuestiona en la película, pues tío, o sea, tengo que perder mi inmortalidad, ¿no? Es algo que se cuestiona a ella, ¿no? Pues por su hijo o por su futuro. La música, Es algo- tío. Perdona, chicos. Buscando música. Madre mía. Ya está, así, Pero, así. pero va. Así floja. A ver, dura 3 minutos, tú lo sabes. Ya me va a pasar otra. Qué cruz, qué cruz. Performance. Performance. Middle Earth Performance. Entonces pienso que en la época que se hizo El Señor de los Anillos no estaba tan presente todo lo sociopolítico que vivimos hoy para agradar A un sector a un sector que. o a varios sectores, porque puede haber cosas en El Señor de los Anillos pues que molesten, yo qué sé. No, que, A yo día no de sé, hoy. yo creo que no hay nada No, que. no solo por parte del feminismo, Pero o si, lo que sea, si otra molesta cosa. es porque hay gente muy... Sí, vale, pero verdad, algo que es juzgado dentro de la época en la que se hizo. Y en segundo lugar, creo que sinceramente no hay nada que chirríe en esos anillos, en plan No, sexista o feminista. Creo que todo está equilibrado, que los personajes tienen su razón de ser y su sitio, y ya está. Y creo que no hay ningún problema. de hecho Sinceramente. pienso inclusive que en la época en que Tolkien escribió los libros, que Estaba adelantado, ¿no? Incluso a su época. pienso en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que fue la que fue La que se inspiró, ¿no? Para hacer esos anillos. para escribir todo eso. Tolkien metió a una mujer en la guerra. Eso era algo Años inaceptable. 50 cuando hizo... Claro. Escribió la novela. Y no creo que fuese, porque sí que he hablado con algunas otras personas sobre el Tolkien, ¿no? Que era pues muy de derecha, que A ver, Tolkien también, yo tenía sé. una visión pues... Aún así. También se puede ser de No, derechas y no tener que ser un retrógrado, un creo homófobo. que todas esas cosas Vamos tienen que estar aparte de lo que es el lo que Señor de es los la... Anillos. claro. Y que luego pues que también tiene un mensaje religioso detrás, todas estas mierdas que leemos Sí, y que sí, nos sí. informan tan fehacientemente en las redes sociales y las noticias de posting. Pero bueno, Postín. Ay, postín, el postín. Me pero gusta el postín. creo que todas esas cosas trascienden porque están bien contadas, bien hechas Claro. y están hechas con mucha sensibilidad, que es lo que falta hoy. Sensibilidad y no estar pendiente en que este personaje tiene que decir esta frase para agradar Claro. a esta parte de la sociedad o esta parte que está cabreada porque no hay... Es como los efectos visuales bien hechos. Si está bien hecho, no lo notas. Si hay problemas de feminismo mal hecho, te das cuenta y lo hablas. Si no dices nada es porque no te das cuenta, porque está bien está orgánicamente metido, naturalmente puesto, y por eso no hablas de ello, porque es algo natural. Y como está bien puesto, pues no te chirría, porque está bien. Claro. Y ya está. Pero te quería decir, tío, porque no sé también, vamos a 1:15, ¿eh? Igual que decías, uy, sin guión. Tú mandas, Así que- tío, tú No, mandas. después el tema de la memoria del móvil. Pero te quería preguntar, antes de que la música nos mate, que no sé lo que estamos oyendo, de Hogwarts se ha vuelto aquí loco. Y tal, tío, que preguntar, tío, Howard, para, tío. te quiero hacer un par de preguntas, tío. para. Espérate la siguiente, que es el name no copyright. ¿Qué ha sido de las 3 películas lo que más disfrutas viendo en el cine? Uf. Bueno, de las 3, de la comunidad, ¿no? La ¿Estamos con la comunidad. comunidad? Venga, si dime de las 3, Venga. después dices de una. De las 3, una. Uf, una solo, tío. De las 3 películas. Hombre, yo, parece una gilipollez, pero de las 3, diré en primer lugar, porque lo de cargar con el anillo no podré, pero sí cargar con ustedes, un momento que me emociona, verlo en el cine me vuelve loco. Y en segundo lugar diría la batalla de Imo de Hell, aunque está por medio de los cortes de Bosque de Fangorn. Esos son, yo primero diría ese, después el de Imo de Hell, y en tercer lugar diría Minas Moria. Fíjate lo que te digo. Sí, es que es imposible quedarse con... Cada película tiene su... Sí, porque en mi ranking yo haría primero el de Frodo y Sam, después el del Abismo y Yo después el de Moria. creo que lo que tú... O sea, la parte del Retorno del Rey que tú dices de no poder cargar con el anillo, parte es que esa es parte muy emotiva. siempre me transmite muchísima emoción. Aunque la he visto ya tropecientas mil veces. Pero no deja de emocionar, tío. Los campos de Pelennor me parece El discurso de brutal. Theoden. brutal. O sea, cada vez que la veo es que bien hecho está esto. Y por favor, cómo va increciendo esta escena. Pum, discurso, carga. Luego vienen los olifantes. Luego de los olifantes vienen los barcos. Y luego de los barcos el final, ¿no? Los El- muertos. Con Los muertos. Aragorn, Legolas y Gimli. Creo que los campos de Pelennor para mí es, digamos,
La cúspide. Pide de las tres, pero claro, luego la batalla del abismo de Hell me parece una batalla maravillosa, inclusive creo que está a la altura de cualquier gran escena de la historia del cine, porque es cómo se construye esa batalla, o sea, el previo a la batalla, su desarrollo, cómo van llegando todo hacia ese punto, ¿no? Como creo que está bestialmente hecha. Y luego la Comunidad del Anillo es que tiene muchos méritos propios, porque la Comunidad del Anillo es una presentación brutal de toda la historia. Tiene Moria, por ejemplo, creo que es maravillosa, la parte de Yo la Moria. mejor parte de la película es ahí, creo yo, que el fallecimiento de Boromir, tío. Cuando Boromir se arriesga porque Merry y Pippin sigan viviendo, que el Uruk es el Uruk-hai que mata a Boromir, tampoco está en los libros, es de las películas y oye, pues, Sí. aunque el nombre no sale en la película, está en el videojuego. Pero mira, el personaje también inventado que está de puta madre. De todas maneras, ya te digo, cada una de las Sí, tiene tres su te puedes cosa. quedar con, a ver, historia del cine. No puedes pasar la Comunidad del Anillo. Historia del cine, la batalla del abismo de Hell. Historia del cine, porque es así. Es historia del cine. Los campos de Pelennor, historia del cine también, porque El Retorno del Rey ha ganado 11 Oscars. O sea, te quiero decir, las tres películas podrías decir 3 escenas o más donde tú digas, esto es parte de la historia del Sí, cine. pero tú personalmente, cuando lo has visto en el cine hace semanas, ¿Mm? ¿con qué te quedarías? Me quedo De lo que has con... visto, no de estos 20 años, estas 3 semanas en el cine, que has visto cada una de las Me películas. quedo con la capacidad de abstraerme de todos mis problemas que tienen estas películas, las tres juntas. Él no ha dicho una escena, él para qué va a decir una escena, me vaya más quedo, profundo. me quedo con la aventura, tío, porque no me puedo No quedar es el, con la vi- escena. claro, no es el final, es el viaje, tío. Claro. No es el final, es el viaje. La capacidad que tienen las tres películas de llevarte a la Tierra Media, de que en esas 4 horas tú te olvides de absolutamente todo y que vivas al máximo la aventura con Frodo, Sam, Gandalf, todos. Sí. Creo que eso es lo más bonito que tienen estas tres películas. También sucede en las novelas, pero en las películas la capacidad de abstraerte, la capacidad de maravillarte cada vez que las ves, que creo que eso es mucho más meritorio inclusive que cualquier otra ficción nueva que pueda llegar, que llegará con el tiempo, con los años. Claro. Pero la capacidad de maravillarte, de que se te erice la piel cuando ves las escenas, de que llores con el final del Retorno de cada vez que la ves, creo que eso es lo más importante. O sea, vivirlas con la misma intensidad y no tirar de un recuerdo de decir, ay, qué bonita fue cuando No, lo vi. No, sino que ese Es que recuerdo vive. el recuerdo vive, claro, sigue vivo. Cada Claro. vez que las ves, el recuerdo es Sigue que no ha vi- muerto, no es un sigue recuerdo, es viviendo esa emoción, algo latente, esa tío. emoción dentro de ti cuando las ves las tres. Depende. Se erizo pues, de la piel. es tío, que a o sea, cada persona pues le transmite una escena o lo que sea, o coinciden varias personas que le transmiten lo mismo a una escena, ¿no? No podría quedarme con una escena como tal, sino me quedo más con el viaje de las El tres viaje. películas, que para mí es una sola película, que dividida, claro, evidentemente, pero es Más una, que- una epopeya, ¿no? Sí, Una... Manuel Sonido fue la que puso de moda las maratones. Sí. Yo creo que sí, pues fue la primera blockbuster, además, ya había sagas de antes, la saga de Exorcista, pero ¿quién ve la saga de Exorcista? O la saga Alien, yo que sé, o la saga Robocop, había ya la saga Terminator, ya había cositas, ¿no? Aunque también en esa época estaba la 1 y 2 nada más de Terminator, ¿no? Antes se hablaba de trilogías, que era como cerrado. 3 Sí. y se cierran. Ahora ya son sagas. Sí, ahora Sagas. ya... Ya de sí. hecho, Sonido son 6, si contamos el hobby. Sí. Pero creo que Sonido puso de moda eso de una maratón. Creo que lo llevó a un nuevo... nuevo Vamos, son nivel. tan largas, creo que lo llevó a un nuevo nivel. Hizo algo impensable a día de hoy. Verte 6 horas en una sala de cine. Yo creo que poca gente lo hace hoy día. Ya era difícil en su día, pues hoy Ya te es digo, más complicado todavía. Pero bueno. No, más de 6 horas. en el A ver, cine. las tres juntas, Las tres son juntas más de más, 10 más. horas, 12 horas Por mínimo. eso te digo, yo las he Y vivido. las extendidas, hijo puta. Yo he ido a las maratones, pero joder, hay que tener entereza, ¿eh? Va a ser eso, tío. Yo solo digo que quien vea este vídeo, que bueno, quien llegue a quien vea este vídeo, que lo escuche, quien llegue al final, Si has llegado al final, te Serio, felicito, sí. compañero. que aún están en el cine y no perder la oportunidad de verlas, sobre todo si nunca se han visto, o si las has visto nada más que hace 10 años y no has vuelto a verla. Creo que es una oportunidad maravillosa volver al cine ahora, regreso a la Tierra Media. Si no puedes ver las tres, sí te recomiendo que vayas La a 1 y ver... la 3. No, que vayas a ver la que más te guste o la que más te transmita, porque creo que la experiencia de verla en una pantalla grande... Ahora todos tenemos grandes pantallas en la casa, proyector, pero mira, aun yo teniendo un proyector un continuo en casa y viéndola y decir, hostia, qué guay. La experiencia de verla en un cine no la cambio, y yo por eso Vaya. las he vuelto a ver. ¿Eres el mismo Luis con el que he hablado estos días? Sí, a ver, la experiencia en el Tanto cine... tu Es proyector. lo que estoy diciendo, que sí, la experiencia de verla en casa es muy guay, en grande, todo lo que tú quieras, pero en la magia que hay en el cine, cuando se enciende la luz, la gente sala, la gente sala. aplaudiendo, la gente reaccionando a la película,
esa experiencia no Es única. es única, no es comparable con verla en tu casa. Que sí, está muy bien, pero no llega al señor. Además, si no puedes pausarla, tienes que aguantarte y verla. Te meas en la En la butaca butaca, hagas pañales. y si se te acaba la Coca-Cola es lo que hay. Ya está. ¿Qué vamos a hacer? Pues tío, llevamos ya 1 hora y 20. Fíjate, Pues yo vamos, no sé cuánto va a durar. yo no sé, lo que tú Sí, quieras. bueno, vamos a ir cortando ya, por eso no sé cuánto va a durar esto. Si hay algo más que quieras decir, como si os pongo aquí a hablar, no paramos, ¿te das cuenta? No, es imposible. Es imposible. porque hay tantas Y es cosas. muy difícil abarcar todo. Pero una cosa que me gusta mucho, Jano, yo, que es también la humanidad de sus personajes, como por ejemplo, te iba a decirlo antes, en Boromir o en Gollum. Personaje, Gollum realmente, Sméagol es un pobre diablo, que se deja llevar por su lado oscuro que es Gollum, pero él quiere salvarse. Él quiere estar con Frodo bien, quiere volver a ser Sméagol. Y Boromir es un hombre que lo que buscaba era el bien de su pueblo, pero se dejó llevar por la corrupción del anillo. Quiero decir que Volvemos a lo de hay antes. capas, hay muchas capas, Cosas, se tratan temas en el Señor Anillo como la codicia, ¿no? Son cosas muy humanas. Los grises en el ser humano, ni blanco ni negro. Están muy humanas. Escala de grises. Muy humanas y por eso nos identificamos con Gollum, con Boromir, porque son personajes grises, como tú dices, que pueden estar en un lado Boromir o en gris. otro. Boromir gris. Bueno, mira aquí. Y bueno, y juega muy bien esas cartas del Señor Anillo, por eso son historias que trascienden. Pero ya comentar más sobre el Señor de los Anillos, bueno, que veáis la versión animada. Si no la habéis visto, vedla también. ¿Cómo se llama el director? El Basqui. Basqui. Muy interesante de ver, porque Se creo llama que Trabaja en la robotoscopia, sí, que eso está muy curioso de ver. la película de animada de los 60, Peter Jackson se inspiró muchísimo a la hora de construir algunas escenas de las que, bueno, de las Vemos que en hemos las visto en las películas. Verla, porque bueno, es curioso de ver, a día de hoy es una fumada, porque es verdad que la veis y dices, joder, A mí me parece que está un poco mal, pero Pero no es deja de ser interesante. algo interesante de es ver. interesante, si os gusta el universo de Tolkien, Señor de los Anillos y tal. Paso, resume la 1 y la 2, ¿no? La misma Sí. o sea que la 2 como que le hace menos caso. Extiende más la 1 y lo que es la 2 torres como que lo pasa un poco más por encima. Está Una inacabada, impresión pero bueno. que me da. Eso, ¿por qué no se acabó? No se hizo Retorno del Rey, que sí. Se hizo Retorno del Rey es lo mismo que hicieron el Hobbit de dibujos animados y el Retorno del Rey, que Sí. para mi gusto es más mala que la de Sí, que la otra, por ¿vale? presupuesto, cuestión presupuestaria, no tuvieron dinero Una para pena, acabarla bien y claro que esas películas en esa época tenían que Ya, costar bueno, fueron muy Por costosas. suerte tenemos la trilogía de Peter Jackson, la temporal. Y ahí estará para siempre nunca. en nuestros corazones y en nuestras estanterías, La tontería, ya ves. en DVD. Creo que ha sido otra versión del Hobbit aún más antigua que la de. O sea, estaba la de Señor Anillo de los 80, Sí. y hizo una aún más antigua que la del Hobbit, aparece en blanco Sí, y yo la he negro. visto ¿Tú también. la has visto? Eso no lo he visto, Que tío. Gollum parece un sapo. Sí, esa. Sí, la he visto. Sí, está bien, y merece la interesante. pena. Sí, Pero es todo el Hobbit. es muy fiel. Más fiel que. Y de hecho es más fiel que la de Jackson. Otra cosa muy fiel. Pero porque va a lo que va. O sea, Otra cosa muy cuenta fiel la al Hobbit, más que las películas de Jackson, es este videojuego. Este es original, tío. Hostia. Este videojuego del Hobbit es más fiel al libro que a la trilogía. También echale un ojo. Mira, echale un ojo a esto y un ojo a esto, a la edición de Tolkien. Si buscáis un Hobbit más parecido al cuento original que a las películas de Peter Jackson, estas dos cositas. Yo estoy en paz con el Hobbit, tengo que decirlo. A mí me gustan, pero Me es gustan, lo estoy en mismo. paz con ellas y no le reprocho nada a Peter Jackson, estoy en paz. Pero ciertamente, el Señor del Anillo la he visto muchísimas veces y la disfruto más que el Hobbit. Pero bueno, Y eso, yo una trilogía del Hobbit al cine no iría. No me saldría la inquina No, de no. verla como el Señor de los Anillos. no creo que. Bueno, no sé. No sé. se sabe. No Dale sé. 10 años. Dale, Dale 10 años al Hobbit. veremos, pero no creo. No creo porque el éxito no es el mismo. Y el Claro. sentimiento no es el mismo que el Hobbit que es del Señor de los Anillos. Como última cosa de comentar, volver a lo de los comentarios del director, si os gustan las películas. Los vedlo, audios, ¿no? Los Los audios. comentarios del Señor de los Anillos, de la versión extendida. En una parte del Retorno del Rey, que es cuando Sam va a buscar a Frodo que está en la torre y saca las cacerolas y todo esto, ¿no? Para pelearse y, Sí. y los orcos ven las sombras, pues en esa escena siempre me acordaré porque vi los audio comentarios y me quedé con eso que decía Peter Jackson en esa parte. Peter Jackson dice en esos audio comentarios, espero que sea cierto y lo veamos dentro de no mucho, dijo, cuando el Señor de los Anillos, la trilogía entera, no la comunidad, la trilogía entera cumpla 30 años, sacaré otra edición con escenas nuevas que tengo de esta parte y de O sea, otras será cosas. una extendida. Como la Eh, escena de Frodo que nunca se hizo, que era Esto es, Gollum. esto es primicia, no es primicia. Ojalá. Pero está en la versión extendida de los audiocomentarios, lo dice Peter Jackson. Dice, tengo más material guardado para hacer otra edición dentro de muchos Y años. también producido, ¿no? Sí. Hecho y producido. Hecho y producido, lo tiene guardado. Si queréis comprobar esa parte para oírlo de sus propias palabras, creo que era ahí. Porque a mí se me quedó grabado aquí. Claro, como la Entonces, escena en la que Frodo se va convirtiendo en un Gollum, ¿no? Que era un sueño de Frodo o algo así, Yo que, creo que hay- que se rodó pero nunca se llegó a hay la pantalla. material que no se ha puesto y que igual se tiene guardado para dentro de unos años
sacarla como... O sea, sacarnos más dinero. La edición diamante del Señor de los Edición Anillos, diamante, yo qué sé. Edición anillo único. Pero bueno, es curioso, por eso es interesante ver todo ese tipo de Para material. saber, buscarlo eso, en el Retorno del Reino, cuando fue Creo, Sam a buscar a ver, lo vi fuego hace en- muchísimos Fire años, World. pero creo que era en esa parte. Si me equivoco, lo siento, pero creo que era ahí. Y si no, os veis los comentarios que son igualmente interesantes de las 3 películas. Pero si queréis ver eso que dice Peter, está ahí, por si lo queréis bichear. Yo por mi parte decir que, bueno, eso, si está el Señor Anillo en el cine, aprovechad. Una pena que no estén en versión extendida. No sé si en Cinesa están en versión extendida, Por favor. pero en Yelmo Cines no están en versión extendida. Es una pena, me he una quedado con las pena. ganas de verla en extendida en el cine. He visto La Comunidad y la Doctor en extendida en el cine cuando fue la maratón de 2003. el estreno del Retorno del Rey. Ujú. Pero por favor tendrían que haberla sacado extendida porque te queda como el regustito. Yo creo que para que la gente es muy impaciente y dice, uy, qué larga la versión extendida, Ya. vamos a ver la normal. Pues también a lo mejor mucha gente, no sé, yo eso por cuestión de marketing. Supongo. Vamos a ver las cortas, pues la gente no tiene tiempo, la gente tiene mucha prisa, lo pongamos las extendidas, la gente nos arriesgamos a que venga menos público. Así que ponemos las convencionales y ya está, pero os conozcáis o no las películas del anillo, si podéis verlas en el cine, aunque sean las normales, vedlas. Y si no, pues con mayor motivo, y si os ha gustado, pues después ven en vuestra casa las extendidas. Eso es lo que yo Sí, diría. claro. Y verlas cada año. Yo me las veo siempre cada año. En Navidad. Tradición. Claro, lo suelo ver porque me gusta mucho, pero bueno. Tampoco vamos a condicionaros, o sea, hacer lo que os hagan los huevos. Pero como consejo, los huevos para- del ovario. ya me van a censurar el vídeo, tío, por tu lengua bífida Que, tras que la tus gente haga colmillos. lo que quiera, pero si os gusta Sí, el sí. Señor Anillo, por favor, haced lo que decimos porque es una experiencia, experiencia que no en se el puede. cine, por Dios. Y además por tiempo limitado, así que no nos paga el cine por hacer esto. Warner Bros. Ni me conoce, así que no me va a pagarme la operación de calvicie, estoy sufriendo. Así que luego pues, lo digo por amor. Así que nada, gente, algo más que decir, tío, para despedirte o que sea. Nada, gracias por estar ahí, si habéis llegado a la hora y 26 minutos Hoy 26 que hemos casi. hecho, pues muchas gracias y nada, un placer perfecto estar en tu canal, porque es verdad que grabamos un vídeo hace tiempo y no salió, pero bueno, Sí. ya- Bueno, de hecho, él está en un vídeo mío, el vídeo que es eso, el amor en el cine. Hay como un sketch al principio que él sale. Lo dejaré en caja de descripción o lo dejaré por aquí arriba, que él sale al principio de ese vídeo. de verdad. Y no, me he encantado, tío, que esté aquí Nada. y que ya haremos más cosillas juntos. Ya hablaremos de otras cosas Ya otros y- temas, ya serán otras cosillas. Y ya está. Y que nada, que disfrutéis de la Tierra Media, que disfrutéis mucho del cine y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego, gente.